grandecito, es un tricito. Listo, Entonces, profe. respecto a la audiencia preparatoria, vimos, voy a hacer un recorderis deris. Entonces, vamos a hacer dentro de la audiencia preparatoria, pues recuerden que esta etapa procesal como tal es donde el fiscal enuncia, ¿cierto? Hay que primero descubrir, enunciar, solicitar elementos materiales de prueba que se van a descubrir efectivamente para incorporarlas en la audiencia de juicio oral como tal. Aquí se hacen estipulaciones probatorias. Las estipulaciones probatorias son unos acuerdos entre la fiscalía y la defensa que son hechos probados que realmente no se van a llevar al juicio como tal. Un ejemplo, la plena identidad. La plena identidad como tal, pues es un elemento material de prueba que tiene la fiscalía para entrar a demostrar que efectivamente el arraigo, efectivamente la tarjeta dactilar y la plena identificación e individualización de la persona, sí es esa persona la que cometió la conducta punible. Entonces, esa prueba se puede estipular, ¿para qué? Para que efectivamente el perito pues no vaya al juicio oral, rinda un testimonio o una declaración de que efectivamente pues la persona que está ahí sentada sí se llama Pepito Pérez. No, no hay necesidad de eso porque eso se puede estipular como un hecho probado entre la fiscalía y la defensa. A eso se refiere cuando se denominan estipulaciones probatorias. Hacer claridad en algo. Ustedes pueden estipular hechos probados, pero ustedes no pueden estipular cosas que efectivamente demuestren la responsabilidad penal del acusado. Entonces, si el fiscal a ustedes les dice, mire, vamos a estipular tal cosa, usted verifica que eso conlleva a que realmente se entre a demostrar que él es culpable dentro del proceso o que se está autoincriminando dentro de ese proceso, pues usted le dice al fiscal que usted no va a estipular eso. El fiscal no lo puede obligar a usted a estipular nada. Simplemente se hace la invitación dentro de la misma audiencia y le dice, señor fiscal, vamos a estipular algo. Efectivamente, usted le dice, sí, señor fiscal, vamos a estipular la plena identidad, o si usted no quiere ni siquiera estipular la plena identidad, pues no pasa absolutamente nada. El fiscal no lo puede obligar a usted a estipular nada. ¿Listo, chicos? Ustedes verifican si la responsabilidad penal efectivamente está inmersa en algún documento o en algo que se va a estipular y usted dice al fiscal, no, yo no voy a estipular absolutamente nada. ¿Listo? En cuanto a eso, en cuanto, bueno, las estipulaciones, cuál es el objeto de la estipulación, pues no llevar a una persona, se hace más que todo es por desgaste y economía procesal, para no alargar tanto el juicio, ¿sí? Con ese fin es el que se hace. Hablamos del tema de las formas de la prueba como tal, de las fases de formación, porque acuérdense que esta audiencia preparatoria es algo muy técnico, ¿sí? Y dentro de las diferentes, dentro de la audiencia como tal, pues hay momentos procesales que usted debe tener muy en cuenta y muy pendiente de eso, porque a veces cuando usted va a litigar en circuito, del circuito le revuelve toda la audiencia y usted cuando tuvo que descubrir no lo hizo, denunció, pero no descubrió y después le dicen, no, doctor, qué pena, pero se solicita el rechazo de las pruebas porque efectivamente usted no las descubrió. Entonces, las etapas procesales, por decirlo de esa forma, las etapas procesales para el tema de la audiencia preparatoria son tres básicamente, o sea, cuatro básicamente, pero que usted debe tener en cuenta y muy pendiente. El primero es el descubrimiento, que el descubrimiento lo hacen las dos partes, que ¿cuáles son las dos partes? La fiscalía y la defensa, ¿sí? Entonces, primero, el juez de conocimiento le pregunta a la defensa, señor abogado de la defensa, ¿usted va a descubrir elemento material de prueba? Sí, señor juez, voy a descubrir elemento material de prueba. Ah, bueno, listo, entonces descúbralo. ¿Usted qué hace? Pues pasar todos los documentos al fiscal para correr traslado, para que efectivamente el fiscal verifique cuáles son esos elementos materiales de prueba que usted va a descubrir. ¿Qué hace la fiscalía? Pues como lo hizo en la audiencia de acusación, efectivamente usted pasó por esos elementos, usted ya tiene copia en su totalidad de esos elementos materiales de prueba. Y el juez también le pregunta a usted, defensa, señor abogado de la defensa, ¿a usted le descubrieron en su totalidad esos elementos materiales de prueba? ¿Usted qué va a decir? Sí, señor juez, o no, señor juez, no me descubrieron en su totalidad esos elementos materiales de prueba. Se puede generar una nulidad como tal dentro de esos elementos materiales de prueba porque no se descubrieron. Sí se puede decretar una nulidad. John, cuéntame. Profe, una pregunta, ¿y qué, bueno,
¿Cómo debe ser ¿Qué? ese descubrimiento? ¿Qué debe tener, por ejemplo, una prueba bueno, una opinión pericial acerca de, pues, los componentes de un arma? ¿Cómo se debe hacer el descubrimiento Digamos que de esa estamos opinión? hablando de un homicidio agravado calificado. ¿Listo? Un caso de un homicidio agravado calificado. En el caso de un homicidio agravado calificado, ¿quién va a descubrir el elemento material de prueba de incorporación del arma de prueba frente al perito de balística? ¿La defensa o la fiscalía? Primeramente sería la fiscalía en la audiencia de acusación. En la audiencia de acusación le descubrieron el elemento material de prueba, que es el dictamen de opinión pericial. Listo, usted lo tiene en la mano. ¿Y usted qué va a controvertir como defensa frente a ese dictamen de opinión pericial que efectivamente le descubrió el fiscal? John. Pues no sabría, profe, ¿Cómo así que supongo no que si sabría? es, pues si es en audiencia preparatoria, yo le diría que no ese descubrimiento probatorio es extemporáneo y que no se vería No, porque es extemporáneo aducir en si se juicio, lo ¿no? descubrió en la audiencia de acusación y se lo entregó en la mano y usted tiene copia y usted se sentó en la oficina y lo leyó. ¿Por qué vas a decir Pero que es pues no sabría. extemporáneo? No entiendo. Sí, pues aduciendo que sea en la audiencia preparatoria, pero pues siendo en la en el momento exacto no sabría, profe. ¿Cómo así? Ahí sí ya me perdí. Tú me dices, ¿cómo hago para yo descubrir un elemento material de prueba que me está, o sea, un elemento material de prueba que va a descubrir la defensa? ¿Sí? No, Chicos, profe, la fiscalía, pero ¿cómo? O sea, cualquiera de las dos partes, profe, pero ¿cómo debería ser el descubrimiento? Por ejemplo, señor, bueno, aduciendo que estuvimos en audiencia, decirle a señor defensa, aquí hago el descubrimiento de pruebas y solo le paso la carpeta y ya, y ya o no debe más, tener, por ejemplo, no más. Usted ¿sí? solamente se pasa la carpeta, yo no se pasa nada más. Y Ustedes, digamos, ustedes llegó a la audiencia de acusación, pasó por donde el fiscal, le entregaron copia de todos los elementos materiales de prueba. Usted, defensa, ¿qué va a descubrir? Pues usted tiene que mirar qué elementos materiales probatorios recolectó con el investigador para controvertir ese dictamen de opinión pericial. Por ejemplo, John, o para todos los que están acá conectados. En un homicidio, si el fiscal efectivamente me corrió traslado a mí de ese dictamen de opinión pericial, que el dictamen de balística dice, el objeto del dictamen, quién expide el dictamen, qué clase de perito es, cuáles son los protocolos que se realizaron para ese perito, para ese cotejo del arma, si esa arma era apta para disparar o no era apta para disparar, si efectivamente el numeral que encontraron era el mismo numeral de la autenticidad y mismicidad que encontraron como elemento material de prueba en el lugar de los hechos, o se lo encontraron al señor en la mano. ¿No? ¿Qué tipo de exámenes de prueba se realizaron con ese dictamen de opinión pericial? Eso todo lo tiene usted porque todo eso se lo entrega a la fiscalía. ¿Listo? Entonces usted verifica el dictamen. Yo como defensa, ¿qué tengo que hacer? Contratar otro perito para que me desvirtúe ese dictamen de opinión pericial que me pasó a mí la fiscalía. Entonces yo qué le digo al perito, mire, necesito, este fue el dictamen de opinión pericial que me pasó el fiscal. Efectivamente necesito que usted le mire los errores que tiene ese dictamen. Pues uno ya sabe porque ya maneja el tema. Pero digamos que usted no sepa y usted le dice al perito, necesito que usted verifique ese dictamen de opinión pericial y me diga qué es lo que no está bien dentro de ese dictamen. ¿Y qué hace el perito? Pues verificar el dictamen, sacar las observaciones, decirle, mire doctora, esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto no se hace así, y aquí en el informe se puede controvertir esto. Pues yo, ¿qué hago con eso? Le digo al fiscal, hágame un favor, le digo al perito, hágame un favor y me hace un informe de eso que usted me está diciendo. Entonces él me pasa el informe. Él firma el informe, ¿listo? ¿Yo qué voy a hacer en la audiencia preparatoria? Señor juez, hago el descubrimiento de los elementos materiales probatorios de evidencia física y le paso toda la totalidad de la carpeta al fiscal. Tome, señor fiscal. El fiscal va a decir, ah, bueno, listo, pero no solamente es pasarle, o sea, correr el traslado al descubrimiento del fiscal, sino descubrir cada uno de ellos. Entonces, señor juez, esta defensa técnica va a descubrir pruebas testimoniales. La prueba testimonial número 1 del señor Pepito Pérez, identificado con cédula de ciudadanía TIAL, Pruebas testimoniales. Todas las testimoniales que ustedes tengan. Si son 5 testigos, son 5 testigos. Si son 10 testigos, 10 testigos. Todos los nombra uno por uno con la plena identificación, la dirección de notificación, el teléfono que tiene el testigo.
todos pruebas testimoniales. Vamos apenas en las testimoniales. Ahora, pruebas documentales. Profe, Señor una juez, pregunta. ¿qué pasó? Como casi todas las audiencias se están llevando virtuales y pues no hay manera de físicamente pasarle la carpeta, ¿se envía por chat o se envía por correo en ese momento? Por O correo se- electrónico se envían. Todas las están enviando por correo electrónico. Todos en están ese enviando mismo por... momento. Señora, En ese mismo momento la audiencia, pum, lo manda. sí, lo envían. ¿Sí? O a veces cuando dicen, no, no me ha llegado el correo, regáleme el WhatsApp. Entonces uno ya tiene que tener escaneado todo. Todo lo debe tener escaneado y se lo envía por WhatsApp. Doctora, ¿le llegó el elemento material probatorio? Sí, señora. Señor juez, ya se hizo el descubrimiento de los elementos materiales probatorios al señor fiscal. Señor, el juez pregunta, señor fiscal, ¿se le hizo el descubrimiento de los elementos materiales de prueba? Sí, señor juez, acabo de llegar un archivo de 70, 50, 90, 100 hojas, 100 folios, de los cuales pues tengo que entrar a revisar uno por uno, ¿sí? Entonces ella se toma, el juez le da el tiempo para que ella abra el archivo, verifique el archivo y pues en ese momento uno está haciendo el descubrimiento de esos elementos materiales de prueba. Entonces, pruebas testimoniales, ya saben, dirección, teléfono y nombre completo de la persona que va a ir a rendir testimonio. Pruebas documentales. Señor juez, esta prueba documental la realizó el perito balístico de nombre fulanito de tal, identificado con cédula de ciudadanía tal, código tal, porque ellos también tienen un código para la firma, porque cuando ellos son peritos, ellos firman con un código que les dan, allá cuando se gradúan y todo el tema. Y el dictamen de opinión pericial se va a incorporar esa prueba documental con el señor fulanito de tal, que va a venir a rendir declaración en el juicio oral. ¿Listo? Así se descubre cada uno de esos elementos materiales de prueba. Corro traslado a la fiscalía del paquete completo. Señor fiscal, se le corre el traslado de 30 folios. Señor fiscal, se le corre el traslado de 90 folios, de los cuales voy a hacer alusión a continuación, señor juez. Pruebas testimoniales, pruebas documentales. Los documentos no se incorporan solos, chicos. Los documentos hay que incorporarlos con alguien. Entonces, si es un dictamen de opinión pericial, con un perito. Si se hizo una inspección judicial, pues con las personas que hicieron la inspección judicial. Todos son peritos. Si se realizó un dictamen a un croquis, con el perito que realizó el croquis. Todo se debe hacer con una persona para incorporar. ¿Listo? Si es una denuncia, ¿con quién se incorpora la denuncia? Con la víctima. ¿Con qué se incorpora el registro civil? Con la víctima. ¿Con qué se incorpora una entrevista? Con el acusado, dependiendo si es una entrevista al acusado o un interrogatorio al acusado. Pero los documentos no se incorporan solos, siempre hay que incorporarlos con la persona que va a venir a la audiencia a rendir declaración. ¿Sí es claro? Sí, profe. Profe, el interrogatorio y las entrevistas se incorporan al descubrimiento con el FPJ Sí, y entonces uno, por claro ejemplo, que es que, John, cuando nosotros somos abogados, o sea, hablo por los abogados, no por los fiscales. Los fiscales manejan los formatos de policía judicial. Los abogados no manejamos los formatos de policía judicial. Nosotros mismos creamos la entrevista. La entrevista se puede grabar y se le corre traslado a la fiscalía en un CD de la grabación de la entrevista y se le corre traslado al juez de la grabación de la entrevista porque es una prueba demostrativa. Es más, en la audiencia de juicio oral, yo como defensa, si la persona no va o no puede ir por alguna circunstancia, entonces se le corre traslado al juez de la prueba testimonial de la entrevista y como tal solicita que le dé permiso para que él pueda observar la entrevista que se realizó en su momento, ¿sí? Porque esa es listo, una profe. prueba demostrativa. ¿Mm? Sí, señora. Listo, Digamos, profe. en sexuales pasa eso, cuando hay delitos sexuales con menores de edad y el fiscal y como tal el juez no deja revictimizar a la víctima, valga la redundancia. ¿Qué pasa ahí? Pues el fiscal lo que solicita es que efectivamente se deje que el juez permita que se saca el CD, pues se incorpora el CD en un computador, o a veces los fiscales llevan video vino, bueno,
Lo que usted necesita, usted debe conseguir las cosas para poder que en el juicio oral usted pueda incorporar esas pruebas y que el juez recrear como tal, porque son pruebas demostrativas, y realmente pues lo que hace el juez es verificar qué fue lo que pasó en esa entrevista, ¿sí? Entonces, como los menores a veces no los dejan revictimizar, entonces el fiscal le dice al juez, hágame un favor, señor juez, voy a descubrir como tal la prueba demostrativa, porque como la víctima no la tengo acá, entonces la prueba demostrativa, colocan el CD, colocan la pantalla como tal, le colocan el audio y el juez verifica, o sea, toda la entrevista se le deja ver al juez ahí, para que el juez corrobore cuál es el testimonio que brindó la menor en su momento con el perito de medicina legal o con el perito del CTI. O sea, depende de quién haya tomado y recepcionado la entrevista. ¿Sí? Pero nosotros como defensa no manejamos los formatos de policía judicial. Eso solamente lo maneja Fiscalía. Nosotros como defensa creamos las entrevistas, creamos los interrogatorios. ¿Y con quién y en compañía de quién? Pues con los peritos que tenemos nosotros también en la oficina. Por eso es que este sistema es tan costoso, o sea, este sistema no es económico, este sistema es para las personas que tengan plata. Usted debe contratar un perito para todo lo que le incorporó la fiscalía. Digamos, si es un accidente de tránsito, el croquis, yo tengo que desvirtuar el croquis. ¿El croquis que levantó quién? Pues el perito de tránsito y transporte. Le digo, eso está mal porque usted le dio la razón a la víctima y la víctima se metió por debajo del puente y efectivamente la persona lo atropelló, pues no iban a estar embriagues, pero sí la mató. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hacer una reconstrucción del lugar de los hechos. ¿Quién va a la reconstrucción de los hechos? Pues el perito, y el perito me pasa a mí el informe. Yo verifico el informe, igual es como un informe que pasa a Policía Judicial al fiscal, pero él va al lugar de los hechos, toma fijación fotográfica, topográfica y me pasa el informe. Y me dice verbalmente, doctora, ese informe que pasó el perito de tránsito está mal hecho, porque mira, aquí si vemos la nomenclatura de acá y acá, pues efectivamente el que tuvo la culpa fue la víctima, no el acusado. ¿Sí, John? Bueno, profe, pero pues es complicado, ¿no? No, no es complicado, porque usted ya, o sea, usted depende del caso, pues el fiscal ya le pasa a usted los documentos, usted ya sabe para qué elemento material de prueba va a desvirtuar y con quién lo va a desvirtuar, porque eso se trata del juicio oral, desvirtuar lo que el fiscal me está, me está diciendo y me está descubriendo en la audiencia preparatoria. Ese es el fin de este sistema, porque la idea es probar la inocencia de la persona con la cual están acusando, ¿sí? Verificar si la captura fue en flagrancia, porque la captura como tal no se va a tumbar o a declarar ilegal en la audiencia de juicio oral, no, porque eso ya fue motivo desde de la legalización de la captura. Aquí lo que realmente vamos a verificar es, digamos, en un caso de flagrancia, es que si el señor efectivamente estaba en ese lugar de los hechos al momento y a la hora que manifiesta las personas, si efectivamente tenía un arma de fuego. Ah, bueno, entonces entreme a comprobar que tenía un arma de fuego. ¿Dónde está el arma? No, no hay arma. ¿Cómo así que no hay arma? Entonces, ¿usted cómo me va a decir y le va a imputar cargos por un porte ilegal de armas? O sea, en el juicio oral es donde nos vamos a ver toda la realidad de los hechos jurídicamente relevantes, lo que el fiscal efectivamente dijo en la audiencia de imputación, que manifestó en la acusación, que en la preparatoria incorporó y pero en el juicio oral no tiene cómo demostrarlo. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Quién tiene por ahí la mano levantada? Dice jajaja. ¿Sí? Profe, sí, señora, profe, y se supone que el sistema es gratuito, ¿no? ¿Qué pasa con esas personas que no tienen Es dinero para...? gratuito, sí. Pues cuando el sistema es gratuito, para eso existe el Sistema Nacional de Defensoría Pública. El Sistema Nacional de Defensoría Pública tiene sus propios peritos, ¿sí? Es más, nosotros en la universidad, como tenemos convenio con la universidad, con la Defensoría Pública, los estudiantes que están bajo ese convenio, que cada uno escoge para dónde va. O sea, en el consultorio jurídico, si usted quiere ingresar a la defensoría, pues bueno, bienvenida, que están las puertas abiertas. Usted allá en la defensoría como tal, cuando usted le entregan un proceso por defensoría y usted necesita algún tipo de perito que le ayude con tasación de daños y perjuicios, un perito de dactiloscopia, un perito de, no sé, pruebas de ADN, cualquier perito que necesite, en la defensoría usted encuentra variedad de peritos, ¿m? De todas las artes, de todo. Entonces usted diligencia una misión de trabajo, que es lo mismo que diligenciamos nosotros cuando somos abogados de confianza. Yo le hago una misión de trabajo al perito
y el perito ya sabe qué es lo que tiene que hacer de acuerdo a la misión de trabajo. Entonces es un formato y usted simplemente diligencia los datos básicos, que es el CUI, el acusado, para qué necesita que el perito realice para desvirtuar la prueba que le presentó la fiscalía. Entonces le relaciona todo lo que usted necesita ahí dentro del formato, va y lo radica y la defensoría le da reparto al perito. El perito le contesta vía correo electrónico que recibió efectivamente la misión de trabajo y que obviamente se va a demorar 8 días, 15 días en darle respuesta a la solicitud que usted le realizó. El sistema penal oral acusatorio es gratuito y por eso existe como tal el Sistema Nacional de Defensoría Pública, ¿sí? Listo, profe, muchas gracias. Ok, en cuanto a la enunciación probatoria, entonces después de que ustedes hacen el descubrimiento, que ya saben cómo se hace el descubrimiento, solamente es enunciar elemento por elemento. Entonces, nuevamente, lo mismo que usted dijo en el descubrimiento, es lo mismo que usted va a decir en la enunciación. Pruebas testimoniales, pruebas documentales, ¿sí? Sí, profe. Ok, en la enunciación. Estipulaciones, pues ya saben que qué son las estipulaciones, por qué se hacen las estipulaciones. El objeto de las estipulaciones como tal es, pues, por celeridad y economía procesal, no desgastar el aparato judicial, porque realmente ustedes pueden tener un proceso demasiado grande, donde tengan, digamos, 10 testigos, la fiscalía presenta 300 folios, 20 mejor dicho, un montón. Digamos, el caso este de Samuel Moreno. ¿Cuánto se desgastó la fiscalía en presentar todas esas pruebas que tenía como tal? Duraron el juicio se terminó como hasta el año pasado, antepasado. Eso eran acetas de las acetas, o sea, carpetas de las gordotas esas azules, mejor dicho, presentó todo eso. Realmente hay que mirar si usted puede estipular algo, o sea, si usted puede estipular algo con la fiscalía, ¿para qué hacer el desgaste de que el perito de medicina legal vaya, que el perito de dactiloscopia vaya para que efectivamente me diga si se llama así o no se llama así? Cuando hay un tema de identidad, que usted diga que es un homólogo, pues ahí sí es necesario que el perito de dactiloscopia vaya, porque usted necesita desvirtuar que efectivamente esa persona no es la persona que capturaron, sino que es otra persona la que cometió la conducta punible. Entonces hay que mirar que todos los casos son totalmente diferentes. Entonces al momento de hacer las estipulaciones, ustedes verifican eso. Si efectivamente usted como defensa necesita que ese perito vaya, pues solicítalo. Y efectivamente no deje que el fiscal lo estipule, ¿sí? Entonces, lo hacen es con base a que no haya como tal dilataciones, primero, en el juicio oral. Segundo, que sea celeridad dentro del proceso, o sea, dentro del juicio oral, porque acuérdense que el juicio oral debe ser un principio de la ley 906, es el principio de concentración. Y el principio de concentración tiene que ver con el tema del juicio oral. O sea, se inicia como tal, se instala la audiencia de juicio oral y no es que dentro de 1 año, 2 años, se continúe el juicio. No. La idea es que haya un principio de concentración y pues que se dirima el tema del juicio oral en el mismo tiempo y en el mismo espacio. Por eso es que la agenda del juez dice, listo, tengo agenda para las 8 de la mañana, todo el día vamos a hacer juicios, entonces no me vaya a programar más audiencias. De una vez le dice el secretario. Si son 4 o 5 capturados, pues él ya sabe que más o menos se va a durar 1 semana, 15 días, ¿en qué? En una audiencia de juicio oral, porque primero van los testigos de la fiscalía y posteriormente van los testigos de la defensa, ¿sí? Y si el Ministerio Público en la audiencia preparatoria solicitó también unas pruebas, pues también estarán las pruebas que se tienen que controvertir en la audiencia de juicio oral por parte del Ministerio Público. Entonces, con ese fin es que se hace como tal las estipulaciones probatorias, ¿sí, chicos? Ese sería el tercer punto de los pasos como tal de la audiencia preparatoria. Y el cuarto paso, pues hablamos de la solicitud de la prueba. La solicitud de la prueba, ¿cómo se hace? Lo mismo que usted descubrió valga la redundancia, en el descubrimiento de esos elementos materiales de prueba, en la enunciación de esos elementos materiales de prueba, van en el mismo orden, chicos. Ustedes no pueden saltarse que pruebas documentales y luego las pruebas testimoniales. No, porque usted ya lo tiene ahí. En el mismo orden lo vas a solicitar. Señor juez, esta defensa técnica solicita el descubrimiento o incorporación de estos elementos materiales de prueba que voy a nombrar a continuación. Primero,
pruebas testimoniales, fulanito, 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 fulanito. Pero ahí sí tienes que empezar a dirimir uno por uno dentro de la solicitud. Entonces, digamos, señor juez, esta defensa técnica va a solicitar el testimonio del señor fulanito de tal, ¿cierto? Identificado con cédula de ciudadanía tal. Digamos que usted va a solicitar el testimonio del acusado. Usted lo puede solicitar. Señor juez, esta defensa técnica va a solicitar el testimonio del señor fulanito de tal, identificado con cédula de ciudadanía tal, que es el señor acusado el que cometió la conducta punible. Señor juez, esta defensa técnica hace la claridad que si esta persona quiere declarar en su propio juicio lo puede hacer, pero la Corte Constitucional ha manifestado que él está bajo el artículo 33 de la Constitución. Entonces, si él renuncia al derecho de guardar silencio y declarar en su propio juicio, lo puede hacer. Bajo esa salvedad, usted lo puede solicitar. ¿Listo? Y después va a hablar de la conducencia, pertinencia y utilidad de ese elemento material de prueba. Chicos, de una vez les hago claridad y ya le doy la palabra a Laura. Cuando usted va a solicitar la prueba testimonial del señor que está siendo acusado, que usted está defendiendo, usted debe hacer la aclaración que él puede renunciar a ese derecho de guardar silencio por el artículo 33, que efectivamente él puede hablar en su propio juicio, puede interrogar en su propio juicio y que no hay que hacer una carga argumentativa frente a la conducencia, pertinencia, utilidad de esa prueba, teniendo en cuenta que él tiene el derecho constitucional del artículo 33 de declarar en su propio juicio y hablar, ¿sí? ¿Es correcto? Y ya les explico lo otro. Laura. Sí, profe, ¿qué pasa en los casos en que el cliente de uno miente repetidamente en su testimonio y cambia la versión? Uno puede pedir la exclusión de esos testimonios por ser inútiles, por ser cambiantes, que no llevan a nada. Pues ni siquiera lo pida. Porque tú me estás hablando de tu cliente. Tú me estás diciendo que tu cliente cambia las versiones cada rato. Pues ni siquiera lo descubre y no lo solicite. Si usted efectivamente se da cuenta de eso, yo no lo incorporo ni lo solicito. ¿Sí? Es más, cuando yo voy a incorporar testigos, yo lo primero que hago es que citarlos a la oficina, uno por uno, obviamente en horas diferentes para que no se crucen. ¿Sí? Porque entre ellos yo creo que se hablarán y dicen, no, pero usted diga esto para que esto, no, pero usted también diga esto y pidas con lo que le va a preguntar el abogado. No, o sea, yo no lo hago con el fin de que mientan en una audiencia porque no es bueno que un testigo mienta en la audiencia, porque tanto el juez como el fiscal, perdón lo que voy a decir porque va a sonar muy feo, se la van a pillar, ¿sí? Se van a pillar que el tipo está mintiendo. ¿Y quién va a quedar mal? Pues la defensa. Entonces yo lo que hago es, digamos, son 5 testigos, yo los cito en la oficina. Yo le digo, Liz, en horas diferentes o en días diferentes si se puede. Entonces le digo, fulanito de tal, siéntese, cuéntame qué fue lo que pasó. Y uno escucha. Ah, ¿y usted va a rendir testimonio de eso? Sí, claro. ¿Y usted qué fue lo que observó? ¿Qué fue lo que vio? ¿Usted es testigo de qué? O sea, usted empieza ahí mismo a interrogarlo, o sea, en la oficina. Pero usted necesita ver claridad en el testimonio que él mismo va a ir a rendir allá en el juicio. Si usted ve que el tipo cambia la versión, si usted ve que cuando usted ya le entregan los elementos, usted le entregan las entrevistas, usted mismo raya las entrevistas. O sea, yo cojo los marcadores, un resaltador y empiezo, listo, este tipo dijo esto, y lo saco aparte en un papel y lo dejo, ojo, ¿sí? Cuando llega el tipo a la oficina, le digo, cuénteme usted la historia. Ah, pero el fiscal no, el fiscal a mí no me ha dicho nada. Y usted ya sabe y lo ha leído previamente lo que el tipo le va a decir y le va a contar. Si usted ve que el testimonio que le está diciendo en la oficina cambia la versión de acuerdo a lo que dice el enter en la entrevista, pues usted no lo va a llamar porque eso no es un testigo creíble. Entonces usted le va a decir, pero es que usted acá le dijo a la fiscalía esto y esto y esto y porque acá me está manifestando otra cosa. Ojo, porque si yo lo llamo a usted a interrogatorio, usted no me puede cambiar la versión que está acá, ¿sí? Usted no me puede cambiar la versión porque entonces, ¿qué tipo de credibilidad yo le voy a dar al juez frente a ese testimonio? No hay ningún tipo de credibilidad. Cuando es mi cliente el que va a rendir testimonio, pues acuérdense que hasta la última etapa procesal, que es el juicio oral, el tipo puede rendir testimonio, pero Laura, si yo veo que el tipo me cambia la versión, pues más bien ni lo llame. O sea, usted lo puede solicitar acá, pero cuando el juez le corra traslado a usted en la audiencia de juicio oral y le diga, señora abogada de la defensa,
presente sus testigos. Usted dice, señor juez, esta defensa técnica renuncia al testimonio del señor fulanito de tal. Y usted renuncia. Y entonces el tipo la va a mirar y le va a decir, ¿usted por qué renunció al testigo? Pues porque usted no el juez la va a mirar mal, ¿no? Sino el tipo que está sentado al lado suyo. O sea, su cliente. Entonces usted le va a decir, es que usted no me sirve que usted se siente allá porque usted primero me dijo una cosa, luego me dice otra, luego me dice otra, luego me dice que no, que así no fue. Pues no va a servir, ¿sí? Ese elemento, esa prueba como tal no va a servir en el juicio oral. Y acuérdense que cuando yo renuncio a guardar silencio, estoy autoincriminándome en la audiencia de juicio oral. Entonces es mejor verificar si solicito el testimonio de mi cliente o no lo solicito. Eso ya lo determinan ustedes mismos. Claro que ustedes pueden, como tal, en la audiencia de juicio oral, renunciar al testigo y no pasa nada, porque el juez no le va a decir, oiga, ¿y usted por qué renunció al testigo? No, usted tiene todo el derecho a renunciar a los testigos y no pasa nada. No hay que hacer ninguna carga argumentativa de por qué renunció al testigo. No, no pasa nada. Digamos, en los casos de violencia intrafamiliar, cuando la víctima no va a declarar, por lo general nosotros en consultorio siempre solicitamos el testimonio del señor, ¿sí? Como prueba. Y en la audiencia de juicio oral, cuando vemos que la víctima no va a declarar y nos corren el uso de la palabra como tal a la defensa, nosotros como defensa, yo de una vez le escribo al estudiante, renuncia al testimonio. Y me dice, ¿por qué? Le digo, renuncia al testimonio. Después le explico, aunque ellos ya deben saber, pero a veces no la captan. Entonces, como tal, uno dice, renuncia al testigo y listo. Señor juez, renuncio al testigo o renuncio a las pruebas documentales y testimoniales que tenía como tal la defensa para interrogar. Y listo, y ya. Y renuncian y lo único que pasa es alegatos de conclusión y sale la sentencia absolutoria y nos ganamos el proceso. Pero eso ya son más técnicas de práctica. Pero para hacerles ver, chicos, si ustedes quieren solicitar los testigos como tal, lo pueden hacer, pero hagan el ejercicio cuando tengan un proceso penal. Antes de incorporar, de descubrir, de denunciar los testimonios en la audiencia preparatoria, es importante que usted se siente como abogado y efectivamente coja a testigo por testigo y verifique si le sirve o no le sirve. Si tiene credibilidad para el juez, porque si no tiene credibilidad, no lo lleven, no lo citen, porque los que van a quedar mal primero son ustedes. Segundo, el testigo se va a poner a decir allá barrabasadas que no le sirve para el proceso y el que va a quedar mal y no va a demostrar nada es usted con la teoría del caso. ¿Sí es claro? Sí, profe. Profe, pues Señor. es como una pregunta con lo que había su merced dicho, lo de, bueno, dos preguntas con lo respecto Ok, a cuente. cuando la defensa, por ejemplo, la fiscalía pide una prueba, una prueba de la víctima, ¿sí o no? Entonces la pide y tal. También puede hacer lo mismo la defensa. John, en primer lugar, la víctima es testigo directo de la fiscalía. Siempre va a ser testigo directo. Cuando nosotros queramos pedir un testigo de la fiscalía, lo debemos pedir como testigo directo también, porque lo que hablábamos una vez en clase, hace como 2 clases, 3 Eso, clases. sí, sí, profe, en ese pedazo, su merced Exacto. nos decía que, por ejemplo, que la fiscalía pedía un testigo, nosotros debíamos pedirlo, Como directo. porque, exacto, porque las preguntas que le haga la fiscalía no van a poder, o sea, las preguntas que queramos hacer nosotros tienen que ir con respecto a la fiscalía si nosotros no pedimos el John, lo que testimonio. pasa es que el Entonces, interrogatorio que realiza la fiscalía es como, digamos, es un interrogatorio cerrado, ¿sí? O sea, es muy cerrado el interrogatorio. Entonces, digamos, si yo quiero salirme de ese interrogatorio y preguntarle algo más a la víctima, no voy a poder, porque ahí es donde comienza, objeción, señor juez, esa pregunta no fue puesta en la mesa en el interrogatorio. Señor juez, esa pregunta es repetitiva. Señor juez, eso no fue motivo de interrogatorio. Entonces, para que no pase eso y que usted tenga un contrainterrogatorio abierto, o sea, que usted pueda preguntar lo que usted quiera, pues solicítelo en la audiencia preparatoria como testigo directo. ¿Listo? Y listo, profe. obviamente hay que hacer una carga argumentativa mayor del tema del por qué lo quiere como interrogatorio directo, porque por lo general siempre el fiscal se opone. No, señor juez, porque una vez como tal ustedes descubran, enuncien, hagan las estipulaciones y soliciten como tal todas las pruebas, porque eso como tal es la audiencia como tal, esta partecita que ustedes están viendo ahí en la pantalla,
Eso chiquitico ahí es la audiencia, ¿sí? Obviamente es una dinámica diferente en la práctica, pero básicamente la audiencia preparatoria es eso, ¿sí? Descubrimiento, enunciación, estipulación y solicitud. Pare de contar. Después de eso, ¿qué pasa? El fiscal y la defensa pueden solicitar la exclusión de elemento material de prueba, tanto de la fiscalía, quien la hará, la defensa, y la fiscalía de la defensa, ¿sí? O sea, viceversa. Y simplemente el juez escucha. ¿Quién es el que decide al final como tal el auto de pruebas o la valoración de esa prueba? Pues el juez de conocimiento sacando como tal que el auto de pruebas. Pero lo que yo quiero ir acá es lo siguiente. Lo que me está preguntando Johnny me estaba diciendo. O sea, el tema es, si yo puedo solicitar un testigo directo, solicítalo, usted los puede solicitar. Es más, si usted llega a la audiencia preparatoria y no tiene nada, pues solicite lo mismo que tiene la fiscalía. ¿Lo puede hacer? Claro que lo puedes hacer, ¿sí? Pero, ¿qué pasa ahí? Que tú debes hacer una carga argumentativa mayor de la que hace la fiscalía para poder convencer al juez que ese juez también te decrete la prueba como testigo directo de la defensa. ¿Sí me hago entender o no? Sí, profe, pero a lo que yo me enfoco es que si uno realiza esta acción que su merced acaba de decir, uno debe hacer el descubrimiento, uno debe hacer la anunciación también, o no importa, no interesa. Yo, por ejemplo, No, yo en la solicitud al no tener nada y ver que el fiscal tiene eso, entonces yo le digo, señor juez, pues teniendo en cuenta y procedemos a realizar la carga argumentativa y posteriormente le decimos al juez, señor juez, yo solicito los mismos elementos, las mismas pruebas que solicitó la fiscalía. Entonces lo van a voltear a mirar. La fiscalía siempre lo va a mirar rayado y le va a decir, ¿cómo así que este tipo me va a pedir lo mismo? Entonces uno le dice, sí, señor juez, esta defensa técnica va a solicitar el testimonio tal, testimonio tal, testimonio tal, testimonio tal, y prueba documental tal, prueba documental tal, prueba documental tal, que se va a incorporar con tal, con tal y con tal. ¿Sí? Lo mismo, o sea, tienes que hacer el descubrimiento, la enunciación, si van a estipular y la solicitud, pero la solicitud, ojo con esa solicitud, porque lo mismo que descubriste debes enunciar y solicitarlo. ¿Listo? Es lo mismo, tú haces lo mismo, pruebas testimoniales, pruebas documentales y con quién se va a incorporar. Entonces el fiscal lo va a voltear a mirar a usted y le va a decir, ¿este tipo qué? Entonces usted le dice, no señor juez, esta defensa va a solicitar exactamente lo mismo que solicitó como tal la fiscalía. Señor juez, le hago el descubrimiento y la enunciación. El juez le dirá, sí señor abogado de la defensa, por favor hágame el descubrimiento y la enunciación. Entonces tú qué haces, repetir lo mismo que dijo la fiscalía, ¿sí? En cuanto a la solicitud, ahí sí viene la carga argumentativa que tú vas a hacer, porque es conducente, porque es útil, porque es admisible, porque es necesario, porque es pertinente, esas pruebas testimoniales y esas pruebas documentales. Esa solicitud la debe realizar de manera independiente una por una. Prueba testimonial. Señor juez, esta prueba testimonial es conducente, pertinente y útil dentro del proceso porque va a probar la teoría del caso de la defensa. Señor juez, esta prueba testimonial es conducente, pertinente, útil y admisible dentro del proceso porque es testigo directo dentro del proceso y nos va a llevar allá a dar luces dentro del proceso, nos va a entrar a demostrar qué fue lo que pasó, tiempo, modo y lugar de la conducta, dependiendo de la conducta punible que desplegó mi cliente, de acuerdo a y la carga argumentativa. Prueba documental. Esta prueba documental, señor juez, es pertinente, útil, necesario dentro del proceso, porque efectivamente nos va a entrar a demostrar y para refrescar memoria dentro del proceso que esta persona sí rindió interrogatorio o entrevista dentro de la misma. ¿Sí, John? Y pues para Sí, todos, profe. chicos, Sí, señora. Profe, y la otra pregunta, pues, es señor, así, como rápida, pero pregunte fresco que para eso estamos. Diga, listo, profe. Profe, ¿cómo se hace a mí el no me molesta criterio cómo se realiza el criterio de evaluación que hace el la juez prueba. de la prueba? Ah, del juez. Sí, profe, pues teniendo, pues se sobreentiende que se debe tener en cuenta la conducencia, la pertinencia y la utilidad de la prueba, pero ¿cómo Ujú. es o sea, ¿Cómo cómo es la evalúa excepción? pues, que esa efectivamente si es pertinente, necesaria y útil y admisible? ¿Sí? ¿Esa es la pregunta? Exacto, profe. Sí, profe, esa es la pregunta. ¿Cómo el juez valora esa vaina? O sea, ¿por qué? ¿Por qué hace esa valoración? Porque efectivamente él tiene que entrar a corroborar y verificar que esa prueba sí es pertinente, que esa prueba sí es necesaria, que esa prueba sí es útil y es admisible dentro del proceso. O sea, hacerse referencia en cuanto a qué.
Cuando el fiscal y la defensa hacen esa carga argumentativa, pues es convencer al juez, más allá de toda duda razonable, que efectivamente los testigos, los peritos, las pruebas documentales que yo voy a incorporar en ese proceso, sí me van a llevar al juez a convencerlo de que efectivamente la defensa tiene la razón. Y lo mismo hace la fiscalía, ¿sí? Entonces, el juez al momento de sacar el auto de pruebas, porque ya finalizando las solicitudes probatorias de conducencia, pertinencia y utilidad, pues él dice, este juez de conocimiento pues va a decretar el auto de pruebas. Las pruebas por parte de la fiscalía, por parte de la defensa, Teniendo en cuenta que la defensa no hizo una carga argumentativa mayor a la fiscalía dentro del testigo directo, pues se rechaza y se solicita el rechazo como tal de esa prueba. Por lo tanto, esa prueba no se va a tener en cuenta en el juicio oral. Entonces, el juez lo que hace es más o menos un test de ponderación en cuanto a la pertinencia, necesidad, utilidad y admisibilidad de cada una de las pruebas, de acuerdo a la carga argumentativa que haga una de las partes. Esa es la valoración de la prueba que hace el juez como tal, ¿sí? Listo, profe, muchas gracias. Ok, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Niños. ¿No hay Pues, preguntas? no creo, profe. Sigamos con las pruebas, profe, que ya vamos como a mitad de clase. Para terminar hoy, profe. ¿Nadie más habla? Bueno, entonces, esos son los 4 momentos de la audiencia, ¿no? Hablamos de la conducencia, qué es la conducencia, hablamos de la pertinencia, hablamos de la utilidad y la admisibilidad de la prueba. Una pregunta antes de avanzar. ¿Ustedes tienen claro el tema de la cadena de custodia? Pues, ¿qué le diría, profe? La verdad no lo tengo muy claro. Sería ¿No? bueno, pues, tenerlo como... Ustedes vieron, pues se supone que ya vieron esa materia. Ustedes ya vieron, ay, ¿cómo se llama esto? ¿Pruebas? Bueno, yo les ¿Teoría de la llamo prueba? teoría de la prueba, sí. Sí, profe. Y en teoría de la prueba no les hablaron sobre cadena de custodia. Creo que sí, pero no me acuerdo, profe. Profe, Estamos graves. Porque es que este tema de pruebas en la audiencia preparatoria, hay que mirar todo el tema de la cadena de custodia, del rótulo. ¿Saben diligenciar la cadena de custodia? ¿Saben diligenciar un rótulo? no, profe, pues Ah, eso profe. nosotros lo vimos como en criminalística, creo, pero pues enseñó como la parte teórica, no el formato y exactamente cómo es. Porque pero todos no han visto criminalística, porque eso creo que es una electiva, ¿no? Sí, profe, eso es una lectiva. Eso es una electiva y creería yo que todos no han visto, ¿no han visto qué? No han visto como tal criminalística, ¿sí? ¿Han visto todos la materia o no? Chicos, hablen porque No, graben. señora. No, profe, yo no lo he visto. No, profe, sí es una lectiva. Yo también vi algo de eso en esa lectiva, pero pues es muy por encima. Es muy por encima, listo. Entonces voy a hacer una cosa. Vamos a terminar preparatoria hoy, ¿cierto? Y la próxima clase, después de Semana Santa, vamos a ver cadena de custodia, ¿listo? Listo, Porque es profe. Listo, profe. importante que ustedes sepan cadena de custodia, porque esa es la clave fundamental para la audiencia de juicio oral, chicos. Porque ustedes tienen que verificar si los elementos que el fiscal está corriendo traslado tienen efectivamente un rótulo, una cadena de custodia, y ustedes deben aprender a interpretar la cadena de custodia y el rótulo. O sea, eso no es porque es que eso es lo que pasa a veces, digamos, mejor dicho, no es por ofender ni nada, pero cuando ustedes salen de la universidad y ustedes, digamos, cogen un proceso penal, ustedes llegan, listo, mi primer proceso. ¿Cuánto le van a pagar? ¿Cuánto pido, profe? Pues usted mirará cuánto pide. Entonces, digamos, 3 audiencias preliminares, legalización, formulación y solicitud de medida. Pida, no sé, 8 millones de pesos por las preliminares. 8 millones de pesos, sí, pide 8 millones. Listo, pide los 8 millones. Vaya, haga la audiencia. No, profe, a mí me da miedo, pero ¿por qué le va a dar miedo?
Les da miedo porque ustedes, primero, no saben qué decir en las audiencias. Segundo, no saben interpretar los documentos que el fiscal está corriendo de traslado. Y como yo, pues yo me siento y empiezo a leer, pero pues yo no entiendo un carajo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues saber interpretar los documentos que me está pasando el fiscal. El escrito de acusación, ustedes ya diligenciaron un escrito de acusación. Ustedes ya saben qué lleva y qué contiene un escrito de acusación. Pero ¿han visto un rótulo y una cadena de custodia? ¿Han visto un acta de incautación? ¿Han visto un informe ejecutivo? ¿Cómo se diligencia el informe ejecutivo? ¿Cómo se diligencia el acta de primer respondiente? ¿El acta de inicio? ¿Saben eso o no? Pues ahí por encimita, profe. Sí las vimos en el grupo, el formato, pero específicamente qué va en cada espacio y cómo se diligencia, con cierto lenguaje, claro, no. Exacto. Entonces, a ustedes el fiscal les corre traslado, digamos, hablemos del homicidio. ¿Quién le va a correr traslado del homicidio? El reporte de inicio, el investigador de campo, el rótulo, la cadena de custodia y la inspección técnica cadáver. Con la inspección técnica cadáver nomás ustedes tienen para morirse porque no van a entender cómo se diligencia esa vaina. Entonces, para mí es importante que antes de entrar yo a hablar de juicio oral, igual no estamos atrasados en sílabos, porque si ustedes se ponen a revisar el sílabo, lo hemos visto todo. Entonces, nos queda solo por ver juicio oral, incidente, reparación, recurso, reposición, apelación, y entramos a ver, hoy hay una charla a las 4 de la tarde, espero que se conecten a la charla, porque van a dictar el tema de traslados de escrito de acusación, que eso lo tenemos que ver en la audiencia en la ley 1826, en el proceso abreviado. ¿Listo? Entonces eso lo vamos a ver una vez terminemos incidente de reparación integral. Pero es importante que se conecten hoy. ¿Listo? Lo va a dictar la doctora Sofía, que es una de una fiscal encargada de indagaciones de la unidad de violencia intrafamiliar. Yo les envié el link, ¿cierto? Sí, profesor, usted nos lo envió al chat. Saquen el espacio y se conecten porque va a estar chévere la capacitación. Entonces, después de la audiencia preparatoria, hacemos una clase solo de cadena de custodia y les enseño cómo se diligencia en el formato del rótulo, cómo se diligencia ¿cómo se llama esto? La cadena de custodia, el informe ejecutivo. Si quieren les enseño cómo se diligencia la inspección técnica cadáver para que sepan cómo se interpreta la inspección técnica cadáver. O sea, es muy sencillo. Pues yo digo que es sencillo porque yo ya sé. Pero pues la idea es que ustedes sepan, ¿sí? No se queden con ese vacío ahí, que ustedes cuando le corran traslado sepan qué es lo que ustedes tienen que saber. Digamos, ¿ya saben diligenciar el acta de derechos del capturado o no? Eso sí, profesor. Porque yo les enseñé, ¿sí? Entonces, y ya saben los 3 ítems que uno debe tener en cuenta, las 3 horas, que es fundamental porque la captura es cronológica, de manera cronológica. Entonces, es importante que ustedes aprendan eso, porque cuando les corran traslado, digamos en consultorio jurídico 3, que le corran traslado a usted de una carpeta de un abuso sexual, que usted sea representante de víctimas, usted no se puede interpretar eso, entonces, ¿qué va a hacer? ¿Va a conseguir un abogado para que le ayude? No, usted mismo tiene que aprender a cómo interpretar esos dictámenes que efectivamente, pues el fiscal le corre este traslado. Digamos, yo no estoy diciendo que me las sepa todas, porque uno no se las sabe todas y uno empieza como ustedes, pero pues obviamente uno tiene que verificar de dónde coge experiencia y puede preguntar. Yo no estoy diciendo que no, ustedes digamos tienen un dictamen de una inspección técnica cadáver, ¿sí? ¿A quién le van a preguntar? Busquen un amigo médico legista que le haga la interpretación del dictamen. Por ejemplo, busquen un amigo de policía judicial para que venga, es que yo no entiendo esta vaina, esto está acá, ¿qué dice? ¿Sí? Y el perito le dice, venga, mire, esto y esto y esto. Por eso es importante siempre tener en la oficina y cuando de pronto si quieren trabajar litigando, porque a todos no les gusta litigar, contraten un peritos para que los peritos les ayuden a desvirtuar lo que efectivamente el fiscal les pasó, ¿sí? Porque así funciona, chicos. Esa es la carga de la prueba. La carga de la prueba la tiene la fiscalía. La carga de la prueba, la fiscalía es la que me tiene a mí que demostrar que efectivamente el señor que tienen ahí es culpable, pero ¿qué hace la defensa? Pues dirimir en su totalidad lo que el fiscal está diciendo. El fiscal presentó un dictamen, pues yo le presento otro. El fiscal presentó recurso, pues yo repongo el recurso.
Así funcionan, ¿sí? Es la carga argumentativa que realmente como defensa nosotros debemos hacer. Y chicos, para eso nos pagan, chicos, para eso nos pagan. La vez pasada tuve un problema con un estudiante porque, bueno, no era estudiante, ya era un colega que se graduó. No presentó el recurso de apelación, o sea, tenía que presentar el recurso y no lo presentó. Dejó vencer el término y no lo presentó. Me dijo, es que acaso yo estaba esperando que me citaran para sustentarlo. No, no es que a usted no lo van a llamar para que lo sustente, usted tiene que sustentarlo dentro de los 5 días siguientes, chicos. Entonces, pilas con eso, ¿listo? Si no saben, pues pregunten, uno no se las sabe todas. Y no es delito preguntar, de una vez les digo, ¿listo? Por eso les digo, pregunten en clase, para eso estoy de acá, o sea, saquen mi información, para eso ustedes están estudiando. Y la idea es que no queden con ningún vacío, sino que el vacío se llene en el tiempo que se tiene que llenar, porque ustedes hay vacíos que tienen desde el primer semestre y les apuesto que por no preguntar, siguen con ese vacío y terminaron la carrera y seguirán con ese vacío porque nunca sacaron la respuesta de las personas que tenían que sacar la respuesta. ¿Sí, chicos? Bueno, profe. Bueno, profe, pero no nos regañe, dice. Entonces, dentro de la audiencia preparatoria, el tema de las pruebas, hablemos de la exclusión de la prueba como tal. Acuérdense que, o no sé si se acuerdan, que cuando hablamos de audiencia preparatoria, nosotros tocamos el tema del artículo 23. El artículo 23, ¿de qué habla? ¿Se acuerdan que hablaba de las nulidades como tal, chicos? Sí, profe. Cláusula de exclusión. Exactamente, la cláusula de exclusión de la prueba. Entonces, cuando a mí el juez de conocimiento como tal me decreta la exclusión de esa prueba porque efectivamente la fiscalía lo solicitó en la misma audiencia, porque recuerden que una vez terminó como tal las solicitudes, le corren traslado a la fiscalía. Señor fiscal, ¿usted va a presentar algún tipo de exclusión frente a los elementos materiales probatorios y evidencia física de que la defensa descubrió? Sí, señor juez, yo no estoy de acuerdo con esto y solicito la exclusión de esos elementos materiales de prueba y lo sustentan ahí mismo en la audiencia preparatoria. Lo mismo pasa con la defensa. Señor abogado de la defensa, ¿tiene algo que decir frente a las pruebas que presentó la fiscalía en cuanto a las exclusiones de prueba que se deben presentar? Pues la defensa dirá sí o no, dirá que no, o dirá no. No, señor abogado, no, señor juez. ¿Listo? Pero ahí es donde es el momento procesal que usted tiene que decir si se está, obviamente si necesita que se excluya algo o no solicita que se excluya nada. Ahí en esa etapa procesal donde le corren traslado a usted para que usted se pronuncie frente a las pruebas de la fiscalía o viceversa. ¿Listo? Entonces, frente al artículo 23 hay que decir varias cosas, que es lo primero. Cuando a mí me solicita el descubrimiento, la exclusión de esa prueba, y es importante como tal para la defensa, el único recurso que usted tiene es, ¿cuál? El recurso de apelación frente al auto de pruebas como tal. ¿Listo? Segundo, si yo veo que el abogado, que el juez de conocimiento y la defensa fue el que solicitó la cláusula de exclusión frente a una prueba de la fiscalía y efectivamente el juez no excluyó esa prueba, pues yo solicito la nulidad. ¿Sí es claro? ¿Cómo, profe? ¿Podría repetirlo rápidamente, por favor? Claro que sí. Digamos que yo como defensa necesito que se incorpore esa prueba como tal, ¿cierto? Y la defensa y la fiscalía solicitó la exclusión de esa prueba. ¿Cuál es el recurso que yo tengo para interponer? La apelación. ¿Listo? Cuando me excluyen a mí elementos materiales de prueba y yo necesito que se incorporen en la preparatoria para efectivamente controvertirlas y que haya un debate probatorio en el juicio oral. Entonces, ¿qué presento? Recurso de apelación. ¿Listo? ¿Por qué el recurso de apelación? Porque el de reposición no funciona porque él mismo me lo va a ¿qué? Otra vez me va a decir, no, señora abogada de la defensa, usted no tiene la razón y por tal motivo este despacho, el criterio de este despacho es que se excluye la prueba. Ah, bueno, señor juez, excluya la prueba, pero yo como defensa técnica solicito el recurso de apelación de manera respetuosa y listo, se va para el tribunal. ¿Listo? Y el tribunal tiene que decidir sobre la exclusión de la prueba que efectivamente determinó el juez de primera instancia, que es el juez de conocimiento. ¿Listo? Ahora, ¿cómo funciona si yo yo defensa, solicité una exclusión
de prueba que presentó efectivamente la fiscalía, ¿sí? Y el juez no me da la razón de la exclusión. Pues ahí no se puede presentar una apelación, pero efectivamente sí se puede presentar una nulidad. Y la carga argumentativa frente a la nulidad de la exclusión que yo como defensa estoy solicitando, pues que efectivamente no hubo violación de las garantías fundamentales por parte de la recolección de los elementos materiales de prueba que efectivamente realizó la fiscalía. Obviamente hay que hacer una carga argumentativa mayor frente a esa nulidad. ¿Sí es claro? ¡Yujú! Profe, una pregunta, ¿y la fiscalía a raíz de esa nulidad también puede presentar recurso de apelación? Sí, señora. Claro, porque es que las dos partes, fiscalía y defensa, hacen lo propio. ¿Qué es lo propio? Pues descubrir, enunciar, estipular, solicitar. El caso tal de que la defensa no esté acorde y pues solicite la exclusión de esa prueba, pues ¿qué hace como tal la fiscalía, señor juez? Ah, bueno, y que el juez la decrete, ¿no? Porque acuérdense que el juez es el que la decreta. Acuérdense que yo no voy a convencer al fiscal, ni el fiscal está para convencer a la defensa, chicos. Eso es una carga argumentativa, es para el juez. El juez es el que efectivamente, ¿qué va a hacer? Pues va a sacar el auto de pruebas y le va a dar la razón o al fiscal o a la defensa. Y si la defensa no tiene la razón, pues señor juez solicitó el recurso de apelación. Si efectivamente la fiscalía solicitó la prueba como tal y esa prueba, pues la defensa como tal la solicitó la exclusión de esa prueba, pues va a ser lo mismo. Señor juez, esta fiscalía presenta el recurso de apelación. Lo mismo, o sea, tenemos los mismos recursos para las dos partes, ¿sí? Sí, señora. Ok. Claro, no lo de la exclusión de la fiscalía y la defensa y de la nulidad. Niños, Sí, señora. ¿quiénes pueden solicitar las exclusiones? Entonces, tanto la defensa, la fiscalía y el Ministerio Público también lo puede solicitar. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. ¿Por qué se excluyen las pruebas? Porque efectivamente son inadmisibles, son impertinentes, son inútiles dentro del proceso. Son, digamos, cuando hay pruebas testimoniales y son repetitivas porque la persona, digamos, la defensa solicitó cinco testimoniales y esos 5 testigos van a ir a decir lo mismo. Entonces, ¿qué hace el juez? Señora abogada de la defensa, como ya usted nos presentó acá los 5 testigos que van a rendir testimonio acá, y usted la carga argumentativa que hizo dentro de la solicitud es prácticamente la misma. Y pues obviamente hay que darle la razón a la fiscalía porque solicitó la exclusión. Efectivamente, yo para no dejarle, y él lo manifiesta en la misma audiencia, para no dejar que usted se quede sin testigos, solamente puede traer 2 testigos de los 5 que enunció, ¿sí? O descubrió. Entonces, escoja cuál de los dos de los 5 va a traer y pues el abogado tiene que manifestar ahí mismo en la audiencia. Ah, bueno, señor juez, como solamente me dejaron traer 2, entonces voy a dejar este y este. Pero si efectivamente la defensa necesita traer a los 5 y obviamente el juez dice no, pues obviamente presente la apelación. ¿Listo? Se va para el tribunal y el tribunal tendrá que decidir si confirma lo que dijo la primera instancia, o sea, el juez de conocimiento que emitió el auto, o efectivamente revocará como tal lo que diga el juez de primera instancia y le dará la razón a quién, a la defensa. ¿Sí? Niños, ¿En qué tiempos queda bueno, en qué tiempo se emite solución el tribunal, profe? el tribunal se demora. Depende. Si la persona está privada de la libertad, pues le da trámite de manera inmediata, porque acuérdate que estamos hablando de un PPL, o sea, un privado de la libertad. Si no está privado de la libertad, pues se puede demorar por ahí que 2 meses, 3 meses, depende de la agenda que tenga el tribunal, porque eso ya depende del reparto que tenga el tribunal y a qué sala de sala penal habrá llegado la carpeta. ¿Sí? Igual ustedes pueden hacerle seguimiento por la página. Listo, profe, muchas gracias. ¿Listo? ¿Ustedes saben revisar en rama judicial y en el SPOAT un proceso? No, señora. Bueno, eso también les voy a enseñar antes de que se acabe este semestre.
Me acuerdan y yo les enseño. Señora, ¿Qué pasa con esos recursos de apelación cuando son parciales? ¿Qué interpretación se da? O sea, le dijeron, no puede traer los 5, puede traer 2,5. O no, no sé, o 1 y el documento de los demás, o el video de los demás. por eso, el abogado es el que decide si presenta el recurso o no. Porque efectivamente usted dice, no, señor juez, lo que pasa es que yo necesito los 5 testigos, yo no puedo, yo no necesito solamente 2 porque finalmente lo que necesita esta defensa técnica es realizar la carga argumentativa frente a los testimonios porque son fundamentales para dentro del proceso. Entonces el juez dice, sí, pero no se puede. O sea, no, este juez de primera instancia lo niega. Entonces usted tiene el recurso de apelación para que lo haga y va para el tribunal y pues obviamente usted tiene que contestar el recurso de apelación, ¿cierto? Argumentarlo dentro del escrito de acusación, que lo puede hacer de manera escrita dentro de los 5 días siguientes y se va dentro de la carpeta. O sea, antes de que se cumplan los 5 días, chicos, ustedes imprimen el recurso, firman el recurso, van y lo radican en el centro de servicios, ahí es donde se radica, pilas porque no es en el tribunal, ¿listo? Para que lo sepan de una vez. Entonces yo presenté el recurso de apelación bajo la carpeta del centro de servicios porque va para el tribunal. Yo, abogado, ¿qué hago? Imprimir el recurso, foleo el recurso, lo firmo, pilas porque hay personas que no firman los documentos y ha pasado. Cuando llega ya que sin firma esto que no tiene validez. Entonces firmo el recurso. Va al centro de servicios judiciales en la ventanilla que dice radicación. Lo radica. Lleva 2 copias, una para usted y una la que se va a la carpeta para el tribunal. Y listo, se fue el recurso. Y usted en la rama judicial empieza a verificar con el número del CUI, del Código Único de Identificación. Ah, ya entró a la sala. Listo. En cualquier momento lo citan a usted porque ya entró a la sala. Cuando entra a la sala es porque el tribunal ya lo está haciendo la contestación, está proyectando como tal la decisión en cuanto al recurso y a usted le llega la notificación al correo electrónico para que ese día usted tiene que presentarse personalmente para que verifiquen el recurso. Si usted no se presenta ese día porque le pasó algo, porque tenía otra audiencia, igual el recurso, el juez no, el magistrado no espera que usted llegue, ¿sí? Magistrado instala la audiencia, si no haya ley, instaló la audiencia y en audio quedó la grabación de la decisión del recurso. O sea, que ustedes deciden si van o no van, pero la idea es que usted vaya. Pero de una vez le digo, si usted no llegó a la audiencia, el magistrado con la secretaria que esté ahí instaló la audiencia y empezó a hablar como una lora y decisión. Resuelve. Conceder el recurso de apelación a o negar el recurso de apelación, ¿sí? Realícese la devolución de la carpeta a primera instancia. O sea, ¿dónde va a parar? Otra vez al juzgado que negó la prueba como tal, ¿sí? Si usted no pudo ir al recurso de apelación, efectivamente, pues se hace lo que yo le digo, porque eso ya ha pasado. O sea, uno llega allá y llegó tarde y ya están leyendo el fallo. Si usted llegó tarde, de malas, el juez ya está, el magistrado ya instaló la audiencia. Entonces, importantísimo llegar súper temprano a mirar el recurso, porque el recurso le conviene a quien, a usted, que fue el que lo presentó a la fiscalía, no, a usted. Y el juez, si usted no puede ir por el magistrado, si usted no puede ir por cualquier medio, pues simplemente pide la grabación del video, pero eso se demora más o menos 8 días. Entonces es mejor que vaya a la audiencia. Se demora 8 días para que le entreguen a usted la copia de la grabación de la decisión del fallo y pues piden la copia del fallo. ¿Listo? Que igual la copia del fallo es lo mismo que dijeron en el audio, porque solamente lo que hace el magistrado es leer como tal la decisión que se tomó ya, y le entrega copia del fallo. Y la carpeta vuelve otra vez a primera instancia y pues ya se verificará si efectivamente el tribunal como tal, el magistrado de la sala, confirma o niega, ¿sí? O revoca. Entonces hay que mirar. Si llega ya ahí, pues efectivamente usted dijo, listo, me dieron la razón a mí, pues se incorporan esas pruebas dentro del auto. Y se continúa con la audiencia de juicio oral. Fijan fecha y hora para audiencia de juicio oral. ¿Sí es claro? Lauris. Entonces, en ese orden de ideas no hay decisión parcial, hay decisión No, total. O total. acepta o rechaza. Exactamente. O confirma o niega.
pero eso lo hace directamente ¿quién? El tribunal. Por eso nosotros tenemos como tal el recurso y preséntenlo. No les dé miedo a presentar un recurso de apelación. Si usted tiene la razón, hágalo, porque posiblemente el tribunal le da la razón, ¿sí? Lo que pasa es que en lo que estamos hablando de municipales, circuito, especializado, hablo de los jueces, y los jueces cada uno tiene su criterio de interpretación, y es válido, porque pues cada uno usted coge el código y digamos, Laura interpreta una cosa de una forma, John interpreta una cosa de una forma, Santiago interpreta la misma norma de otra forma, y digamos que ellos tres van a ser jueces, ¿cierto? Y los tres tienen diferentes despachos, y usted va y litiga en uno, y efectivamente usted solicitó y Laura le dio la razón. Y usted fue y litigó donde John y John dijo, no, yo no estoy de acuerdo con el criterio de Laura. Y usted va donde Santiago y Santiago dice, no, yo tampoco estoy de acuerdo con el criterio de Laura. Entonces son tres despachos diferentes, son tres jueces diferentes, pero es una sola ley 906 y una ley 599 solita, porque solamente se maneja un código a nivel nacional. Pero los criterios de interpretación son totalmente diferentes. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que los jueces de primera instancia son tercos, chicos. ¿Listo? Son re tercos. Y así la defensa tenga la razón, usted no, y se la niego, y se la niego, y se la niego porque es criterio del despacho. Señor juez, pero es que usted no puede tener criterio del despacho. Lo que pasa es que aquí dice en la norma esto, esto y esto y esto. Sí, señor abogado de la defensa, pero es criterio del despacho. Ah, bueno, doctor, como es criterio del despacho, pues de manera respetuosa, no comparto la decisión que usted está diciendo y por lo tanto, pues presenta el recurso de apelación. ¿Listo, chicos? Siempre las solicitudes háganlas de manera respetuosa. O sea, el hecho de que usted solicite y no esté de acuerdo con el tema del juez, pues usted tiene la posibilidad de presentar los recursos de ley, que es reposición en subsidio de apelación. Que lo puede hacer, claro que lo pueden hacer, niños, ¿sí? ¿Sí, Pirili o no? Listo, profe. ¿John ya terminó su clase de conducción o no? Sí, profe. Manejo bien maleta. Estoy reunido como manejando, profe. No, mejor dicho. Bueno, quiero decirles algo que dentro de la función de la cláusula de exclusión hay 5 cosas que ustedes deben tener en cuenta. Eso no está acá en las diapositivas porque me faltó copiarles ahí eso. Pero sí se los voy a hacer alusión en la clase. Entonces, hay 5 funciones de la cláusula de exclusión. Eso está en la sentencia, si quieren apuntar la sentencia para que de pronto corroboren la información. Están las sentencias C591 del 2005 y en el CU de 159 del 2002. ¿Listo? Ahí habla de las 5 funciones de la cláusula de exclusión de la prueba, que son, primero, la disuasión, el segundo es la protección, el tercero es la garantía, el cuarto es el aseguramiento y el quinto es la preparación o la preparación. ¿Sí? La disuasión es no acudir a medios arbitrarios y legales para recaudar como tal material probatorio y evidencia física. A eso habla de la disuasión. La protección de esa prueba como tal es la integridad y reputación del sistema judicial. La garantía tiene que ver con el cumplimiento de las formalidades de la garantía. Entonces, ¿qué tiene que ver en eso? Pues que ustedes los elementos materiales de prueba que se recolectan, bien sea por la fiscalía o bien sea por la defensa, pues no tengan ningún tipo de violación de garantías fundamentales ni constitucionales, o sea, que no vayan en contra de derechos fundamentales, derecho a la libertad, derecho a la intimidad, derecho a la legalidad. ¿Sí? Eso tiene que ver con la garantía como tal, formas procesales como tal. El aseguramiento, pues que la prueba existe en el proceso y puede conducir válidamente a la verdad. O sea, lo que yo voy a entrar a comprobar con esa prueba es la verdad. Y se supone que este sistema penal oral acusatorio es justicia, verdad y reparación. Justicia porque la persona víctima quiere ver a una persona, bien sea en la cárcel o que le repare integralmente a la víctima, ¿cierto? Eso es justicia. ¿Verdad? Pues que le cuente por qué la mató, qué fue lo que pasó, qué se realizó. Eso es verdad. Y reparación, pues cuando hablamos un tema de reparación integral hacia la víctima o a las víctimas que se ocasionó daño en su momento. Hay reparaciones simbólicas también que se pueden llegar a hacer. O sea, hay tipos de reparación. Entonces, en este sistema se habla de justicia, verdad y reparación como tal. Entonces, cuando se habla de aseguramiento como tal, se habla que la prueba pues efectivamente nace dentro de ese proceso,
pero debe conducir válidamente, pues a conducir al juez a la verdad. A eso es que se refiere como tal el tema de aseguramiento dentro de las funciones de la cláusula de exclusión. Y el tema de reparadora o reparación como tal, se habla de la arbitrariedad que comete en contra del procesado en la consecuencia del elemento material de prueba. O sea, se habla como tal de que si efectivamente el fiscal recolectó mal en debida forma esa prueba, pues no la incorpore como tal, porque eso va en contra como tal de la arbitrariedad que tiene frente a la carga argumentativa y la carga probatoria que tiene por parte del acusado como tal, ¿sí? Porque la ley dice, la fiscalía debe recolectar elementos materiales probatorios y evidencia física, porque efectivamente la fiscalía tiene la carga de la prueba. Pero si el fiscal dice, pero si el fiscal efectivamente encuentra elementos materiales probatorios que puedan controvertir más allá de toda duda razonable a favor del acusado, debe también descubrirlas. Y hay fiscales que no lo hacen. ¿Listo? Y eso es una falta de lealtad procesal por parte de ¿quién? De la fiscalía. La lealtad procesal, recuerden que es un principio constitucional y está también plasmado en la ley 906, de acuerdo a los principios y normas rectoras que vimos por allá como el primer día de clase. ¿Se acuerdan o no? Sí, Entonces, profe. para hacer un recordéis, funciones de la garantía de exclusión: la disuasión, la protección, la garantía, el aseguramiento como tal de la prueba y el tema de la reparación como tal. A eso se denomina cláusula de exclusión de pruebas. Es como como decir los elementos que se deben tener en cuenta al momento de excluir esos elementos materiales de prueba. ¿Sí, chicos? Disuasión, protección, garantía, aseguramiento y Cuestión, nada más. protección, garantía, aseguramiento y reparación. Si lo Listo, quieren profe. consultar, está en la sentencia C591 del 2005, que prácticamente esa sentencia lo que indica es que tanto la fiscalía como la defensa tienen igualdad de armas, o sea, igualdad probatoria, ¿sí? Pero si la quieren consultar, pues la pueden consultar. Y también pueden consultar la SU 159 del 2002. Y yo ayer les compartí una audiencia, Profe, disculpe, ¿me la repites la última? ¿cuál? ¿La sentencia? La SU, sí, señora. SU 159 del 2002. Y yo ayer les compartí una sentencia, creo que al WhatsApp, creo que sí, si no estoy mal, Un de, concurso. ¿de qué? De un concurso La de con casación, varios ¿la leyeron? coautores, profe. La de casación, la de Patricia Salazar. No, profe, no la leí. No la leyó, pues se las recomiendo que la lean. Esa es muy buena, esa sentencia. Habla de los hechos jurídicamente relevantes y y ahí es súper didáctica esa sentencia, léanla. Si tienen tiempo esta Semana Santa y de pronto están aburridos, léanla. Es Listo, muy profe. buena esa sentencia, ¿sí? Y ahí básicamente habla sobre el tema del juicio oral, de cómo se deben presentar esos hechos jurídicamente relevantes y lo que la fiscalía debe hacer como tal, o sea, lo que debe demostrar dentro de los hechos jurídicamente relevantes en la audiencia de juicio oral. Se las encargo que la lean. Igual si la quieren leer bien, si no la quieren leer, pues bueno, pero sería importante que la leyeran. ¿Listo? ¿Qué es y en qué consiste el rechazo de un medio de prueba? Entonces, cuando ustedes vieron pruebas como tal allá, ¿qué les dijeron? ¿Cómo se rechaza como tal esa prueba? Se rechaza, bueno, eso está estipulado en el Código de Procedimiento Penal también, ¿cierto? Porque en todas las áreas, laboral, civil, administrativo, pues obviamente se habla sobre el rechazo como tal de esas pruebas. Y pues aquí lo tenemos contemplado en el artículo 359 del Código de Procedimiento Penal. Y básicamente el rechazo de pruebas dice que resulta inadmisible, impertinente, útil, repetitivo. O sea, cuando el fiscal efectivamente pues indica al juez que esa prueba no sirve. Entonces, ¿qué se debe hacer? Pues se excluye y aparte de excluirse, se rechaza como tal. O sea, no se puede incorporar como prueba en el juicio oral para hacer una carga argumentativa mayor en la audiencia de juicio y controvertirla como tal. A eso se hace alusión al rechazo, ¿sí? Cuando esa prueba es inadmisible, es inconducente, es inútil, no busca nada dentro de ese proceso, ese testimonio, señor juez, es repetitivo. Puede que la defensa tenga la razón, pero si no la tiene, o si la tiene efectivamente, pues presenta el recurso de apelación.
Pero efectivamente acá lo que se busca es que se rechace esa prueba por esos elementos, que es inadmisible, que es impertinente, que es inútil, que es repetitivo, y pues que no va encaminado a probar ningún hecho notorio o ningún tipo de hecho que realmente se haya comprobado dentro del proceso. ¿Listo? El rechazo probatorio pues hace referencia a la ilegalidad de la prueba, ¿cierto? Porque es ilegal, porque efectivamente no cumple con los requisitos que se deben tener en cuenta, o sea, los requisitos legales de la prueba. Entendida como vulneración normativa al no cumplir con los mandamientos o bien requisitos legales. Pues a eso hace referencia como tal ese rechazo probatorio. ¿Sí? ¿Sí es claro? O sea, si la prueba es excluida, se rechaza. ¿Sí, niños? Sí, profe. Sí, porque si hablamos de exclusión, pues obviamente va a salir rechazada la prueba, porque realmente no nos va a llevar a nada como tal esa prueba. ¿Sí? También hay que mirar por qué la prueba es ilegal y por qué la prueba es ilícita, ¿no? Cuando hablamos del tema de ilegalidad de la prueba. ¿De qué es una solicitud? Bueno, pues ya les expliqué esto, ¿qué es una exclusión? ¿Qué es esto? ¿Cómo se realiza la exhibición de los elementos materiales de prueba? Pues ya les enseñé, pero igual ahí les quedan las diapositivas, eso es como más un concepto. ¿Qué es una prueba ilegal? Entonces, cuando hablamos de una prueba ilegal, es aquella que ha sido obtenida sin tener en cuenta los requisitos legales establecidos por el legislador por dicho procedimiento, violado el debido proceso como tal. Pues cuando la prueba ilegal prácticamente, pues es cuando no reúne como tal las garantías procesales que efectivamente debe tener como tal esa prueba, ¿sí? O sea, cómo se debe recolectar. Recuerden de pronto un caso de interceptación de comunicaciones que debe ir ante el juez de control de garantías para darle ese control de legalidad, que deben pasarle a ustedes primero el formato con el cual se solicitó la audiencia preliminar, posteriormente lo que dijo el juez de control de garantías, o sea, el resumen, porque no sé si sepan, pero, o no sé si se los habré mencionado, pero en cada audiencia que ustedes realicen, les van a entregar un acta, no la constancia es diferente, el acta de audiencia, ¿sí? Cuando se termina una audiencia, usted dice, señor juez o secretario, me regala el acta de la audiencia y él entrega el acta. En el acta está el resumen de la audiencia, chicos, ¿listo? La constancia de la audiencia es donde dice que efectivamente usted sí fue a la audiencia, pero una cosa es la constancia y otra cosa es el acta. El acta ya va el resumen de la audiencia, lo que se dijo en la audiencia. ¿Listo? Entonces, como tal, la prueba ilegal, pues es la que no cumple como tal los requisitos. Entonces, cuando ustedes están haciendo pruebas les descubrieron elementos materiales probatorios que efectivamente debería hacerse un control de legalidad por parte del juez de control de garantías, y usted verifica que no hay nada de eso, o sea, no está el acta, el resumen, no está la solicitud que se hizo por parte del fiscal, pues efectivamente la prueba no cumple con esos requisitos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues declarar ilegal la prueba. En ese orden de ideas, solicitar la exclusión y el rechazo de la misma prueba para que no se incorpore y no sea válida para el juicio oral. ¿Sí, niños? ¡Yujú! ¿Ya se Sí, durmieron? señora. Y cuando se Exacto. habla de, ya están durmiendo, cuando se habla de ilicitud como tal, pues se habla que la prueba es ilícita, es aquella cuya producción práctica o aducción se desconoce derechos fundamentales y constitucionales que van en contra de la dignidad humana, el debido proceso, la intimidad, la autoincriminación, el principio de solidaridad íntima, o sea, que no tiene relación con el tema y que efectivamente está afectando derechos fundamentales y constitucionales. A eso se habla de ilegalidad. Y como tal, ilicitud, perdón, ilegalidad es el vicio, ¿no? El vicio, o sea, está viciado el procedimiento que se realizó. La prueba no se realizó en debida forma y hay una violación como tal de esa prueba. Y la ilicitud va en contra de derechos constitucionales y legales. Esa es la diferencia entre una y otra. ¿Sí? Chicos. Ilegalidad, vicio de procedimiento. No fue recolectada en debida forma, no hay cadena de custodia, no hay rótulo. El procedimiento es ilegal. Ilegal, o sea, procedimiento. Hay un vicio, está viciada esa prueba. Ilicitud, que va en contra de derechos constitucionales y legales, derecho a la intimidad, a la libertad, a la autorregulación, al debido proceso. ¿Sí, niños? Listo, Ilegalidad. profe. Sí, señora.
ilegal. Tú. En el 357 eso está. Bueno, medios de prueba. Dentro de los medios de prueba, claro que ustedes ya lo vieron en teoría general de la prueba, pero para recordar como tal, hay pruebas testimoniales, pruebas documentales, entonces está dentro de las pruebas testimoniales está pues la declaración. Aquí no se habla de declaración de parte, ojo con eso, ¿listo? Porque ya me pasó la vez pasada en una audiencia que un estudiante hablaba es que declaración de parte, y yo estoy loco, ¿dónde saco eso? Aquí no se habla de declaración de parte, así aquí solamente se habla de que la persona va a declarar como tal. En el proceso civil se habla de declaración de parte, en el proceso laboral se habla de declaración de parte, en el proceso administrativo se habla de declaración de parte. Aquí no se habla de declaración de parte, ¿listo? Se habla de declaración. La declaración es el fin, o sea, las declaraciones se pueden hacer de dos formas. Una, la entrevista que se recolecta en el lugar de los hechos por parte de policía judicial o que efectivamente le llega una citación a un testigo para que el testigo se presente donde el fiscal y el policía judicial es el que toma la entrevista y la recepción, ¿sí? Y dos, efectivamente la otra declaración es cuando se presenta ya en el juicio oral como testigo dentro del proceso y pues debe rendir declaración como tal. ¿Sí es claro? Sí, sí, señora. La declaración que se hace en juicio oral y la declaración que se hace en la entrevista se hace bajo la gravedad de juramento. Artículo 442. El juez le da a conocer como tal el artículo antes de comenzar a interrogar a la persona para que rinda la declaración. Si la persona miente, pues se le abre un proceso por falso testimonio y puede ir a la cárcel porque la pena va de 4 a 12 años. O sea, la pena es súper alta. Entonces es mejor no mentir porque también le compulsan copias, le abren proceso y puede ir a la cárcel porque la pena es mayor, va hasta 12 años. ¿Listo? El interrogatorio, pues en el interrogatorio, esto lo vamos a volver a tocar en juicio oral, pero para que lo tengan en cuenta, en penal, hablo en penal hablamos de que hay, pues obviamente presentamos los testigos en juicio oral y se habla de interrogatorio, pero efectivamente hay clases de interrogatorio en la audiencia de juicio oral. Y las clases de interrogatorio es interrogatorio cruzado, interrogatorio directo, contrainterrogatorio, interrogatorio redirecto, y recontrainterrogatorio y réplica. Ahí me faltó colocar la réplica. ¿Listo? Entonces, prácticamente esas son las clases de interrogatorio que se presentan en la audiencia de juicio oral. El interrogatorio directo, ¿quién lo hace? Pues directamente la persona que tiene el testigo a cargo. O sea, ¿quién es? La fiscalía o la defensa, ¿sí? Interrogatorio directo. Contrainterrogatorio, pues la persona que efectivamente no tiene el testigo a cargo, que en este caso, si es testigo de la fiscalía, pues interrogará a quién, la fiscalía, y contrainterrogará a quién, la defensa. ¿Listo? Interrogatorio directo, pues el interrogatorio que yo surto a la persona que está de testigo de cargo, o sea, mi testigo, para hacer ese interrogatorio directo. El redirecto vuelve y se hace la misma dinámica. Entonces, fiscalía, interrogatorio directo, contrainterrogatorio defensa. Interrogatorio directo, fiscalía y recontrainterrogatorio, ¿quién lo hará? La defensa. Y la réplica es que cualquiera de las dos partes puede preguntar con base a lo que se preguntó en el interrogatorio y contrainterrogatorio. ¿Sí es claro? Listo, profe, claro. El John, listo, listo. ¿Ya está aburrido? No, profe, que me perdí. Una pregunta. O sea, los dos, o sea, uno hace interrogatorio directo y contradirecto en el mismo tiempo. En la misma audiencia se hace. O sea, yo fiscalía comienzo a interrogar. ¿Listo? Terminó fiscalía, le dice el juez. Señora fiscalía. Y es más, cuando el fiscal termina, dice, no más preguntas, señor juez. Entonces uno ya sabe que terminó la fiscalía. Y le corren el uso de la palabra a la defensa. ¿Quién se le corre? El juez. Señor juez, señora abogada de la defensa, ¿va a contrainterrogar? Claro, señor juez. Entonces uno contrainterroga y entonces empieza a contrainterrogar. ¿Listo? Y ya, contrainterrogar. Cuando terminas el contrainterrogatorio, entonces tú le dices, no más preguntas, señor juez. Entonces vuelve el turno de la fiscalía. Señora, señor fiscal, ¿va a hacer uso del redirecto? Sí, señor juez. Entonces empieza el redirecto. No más preguntas, señor juez. Señora abogada de la defensa, ¿va a hacer el contrainterrogatorio? Sí, señor juez, voy a hacer el contrainterrogatorio.
y hacen el reconocimiento interrogatorio. A un solo testigo, o sea, masacran a ese testigo ahí hasta que le sacan toda la información que necesita. Señor, no más preguntas, señor juez. Señor fiscal, ¿va a hacer uso de la réplica? Sí, señor juez. Cuando termina. No más preguntas, señor juez. Señor abogado de defensa, ¿va a hacer uso de la réplica? Sí, señor juez. Y uno hace uso de la réplica. O sea, si tú ves que vas a hacer uso de la réplica, si no le dices, no, señor juez, esta defensa técnica no va a hacer uso de la réplica. Y ya terminó como tal el primer testigo de la fiscalía. Y así con todos los que van a ir, todos los que se van a presentar durante la audiencia. ¿Sí? ¿Es claro? Pero se hace en la misma audiencia. Sí, profe, ya, gracias. ¿Sí? Y así se hacen con los de la Fiscalía y con los de la Defensa y con los que de pronto el Ministerio Público haya solicitado en la audiencia. ¿Sí? Con todo se hace lo mismo. Directo, redirecto, réplica. No, dicho, hasta que no terminen de sacar la información al testigo, no lo dejan ir. Confesión. Pues, ¿qué es una confesión? Es mediante la cual la parte hace una declaración para aceptar o no su responsabilidad en materia penal. Lo que pasó ayer con la niña Sara Sofía, ¿sí vieron el caso de la niña o no? Sí, que el padrastro aceptó o confesó que la había arrojado al río después de matarla. Exactamente, eso es una confesión, ¿sí? Pero ¿por medio de qué se hace la confesión? Por medio de un interrogatorio, ¿sí? El artículo 282 dice que usted tiene derecho a guardar silencio, a no autoincriminarse, a no declarar en contra de su cónyuge, compañero permanente dentro del cuarto grado con consanguinidad, segundo afinidad y primero civil. Entonces, en ese orden de ideas, usted decide si contesta o no contesta el interrogatorio. Yo por lo general les digo, no contesten el interrogatorio porque es darle luces a la fiscalía para que efectivamente encuentre elemento material probatorio y evidencia física. O sea, un interrogatorio prácticamente es autoincriminarse, ¿sí? Porque son preguntas cerradas y usted es un tema específico el cual usted debe contestar. Entonces es mejor que no lo conteste. Hay dos situaciones en el proceso penal donde se presenta el interrogatorio. Primero, en la etapa de indagación e investigación y dos, en el juicio oral. ¿Cómo se saca la confesión? Pues efectivamente la declaración del interrogatorio que usted efectivamente contestó, ¿sí? Porque ayer este tipo Nixon, el que confesó como tal, fue un interrogatorio el que efectivamente los llamaron y ellos fueron y pues ellos decidieron si contestaban o no el interrogatorio. Cuando usted decide contestar el interrogatorio, pues usted se somete a lo que el fiscal le va a preguntar. Entonces le va a preguntar, ¿usted estuvo en el lugar de los hechos? ¿Sí o no? Entonces usted debe responder, ¿sí o no? Obviamente el abogado está ahí presente porque el fiscal no le puede hacer preguntas capciosas, conclusivas que induzcan una respuesta. Y si efectivamente usted verifica que el fiscal está haciendo ese tipo de preguntas, pues usted le dice, qué pena señor fiscal, pero reformule la pregunta porque se está induciendo al testigo a que conteste. ¿Sí? O sea, dentro de la misma pregunta va la respuesta y lo que ellos quieren es que obviamente sacarle la mayor información para que él decida confesar. Y eso fue, supongo que fue lo que pasó ayer. O sea, hostigan al testigo hasta sacarle la información. ¿Sí es claro? Hostigan al testigo. Como cuando su novia le dice, ¿usted estaba con la otra? No, pero dígame que no es duro. Y empiezan a hostigarlo. ¿Sí? Niños. Sí, profe. Sí, señora. Inicial. ¿Ya están aburridos? No, profe, es que a veces no sabemos qué decir. No, pues yo lo estoy pensando conforme a ese caso ¿A de cuál? Sara Sofía, todo el tema del testimonio. Por eso yo te lo pregunté incluso, que qué pasa cuando pues, el cliente uno cambia la versión, analizando con todo ese caso, justamente. Pero lo que pasa es que en ese caso, bueno, ahí los capturaron, la señora dijo una cosa, el otro dijo otro. Pero obviamente yo digamos, si yo llevara ese caso, yo no los presento. Primero no los presento para interrogatorio, porque nadie los puede obligar a contestar el interrogatorio. Segundo, igual es que a todas luces se da uno cuenta que son culpables, ¿sí? Y segundo, yo tampoco presentaría a ellos dos como testigos dentro del proceso, ¿sí? No los presento. Entonces simplemente el fiscal tiene que verificar qué va a solicitar dentro del proceso. Es más, por ahí había un señor que salió en Revista Semana, que yo me puse a hacerle seguimiento del caso, salió en Revista Semana y efectivamente
salió diciendo que sí, que él había visto cómo había llegado con la niña, que la niña había salido, que después había visto que había salido con una bolsa negra, pero pues que no identificaban que llevaban dentro de esa bolsa negra. O sea, todo eso. De pronto, el tipo sí sirve como testigo porque estaba muy cercano a ellos, pero ese sería testigo de la fiscalía, no de la defensa. Claro que la defensa también puede ir a interrogarlo y contrainterrogarlo mediante una orden, una misión de trabajo que se le dé al investigador para que efectivamente corrobore las versiones, ¿sí? Entonces, si la fiscalía me descubrió a mí como tal elementos material de la prueba, donde efectivamente está la entrevista del señor, que era muy cercano a Nixon, y la defensa recolectó el mismo testimonio y el señor se confunde, o sea, crea duda entre los dos, de las dos versiones que contestó, eso le sirve mucho a la defensa en el juicio oral, ¿sí? Pues obviamente está el mismo testigo y el mismo testigo hay que solicitarlo como testigo directo a la defensa. O sea, es entrar a comprobar realmente si la fiscalía tiene razón o no tiene razón de acuerdo a la versión del testigo, ¿sí? Pero yo, Laura, yo no presentaría como tal al testigo directo a ninguno de los dos, ni a Carolina, creo que se llama la señora, ni a Nixon, ¿sí? Ni como testigo, ni los debo contestar a interrogatorio. Que la fiscalía mira a ver de dónde saca la información, pero no lo dejaría. Igual ahí también clave la hermana. Ahí la hermana también tiene mucho que decir dentro de ese proceso, ¿sí? Niños. Sí, señora. Y en cuanto a, Laura, es que nosotros defendemos, entonces tú no puedes entregarle en bandeja de plata al fiscal al cliente. Tú tienes que por todos los medios buscar cómo puedes controvertir esas pruebas, ¿sí? Dentro de la prueba pericial, pues de acuerdo a la prueba pericial, ustedes saben que en el sistema penal oral acusatorio existen innumerables peritos en cualquier materia que ustedes requieran un dictamen de opinión pericial, ahí está el perito pues obviamente es un artista en su arte, es un experto en su arte y en su ciencia, porque no es muy fácil ser perito, ¿sí? Para eso obviamente hay que estudiar, hay que no solamente estudiar, sino tener como tal una disciplina frente al peritazgo, porque no todos llegan a ser peritos y no todos llegan a ser buenos peritos, más unos que otros, pero pues así, mejor dicho, en un salón tengan uno, porque me ha pasado, yo he dictado clase en la Escuela de Investigación Criminal y yo le he dictado clase a peritos de topografía, de dactiloscopia, de documentología, y uno les dicta derecho penal. Entonces, ellos cuando empiezan a hacer sus prácticas de peritazgo como tal, pues usted así tenga 30 estudiantes en un salón, los 30 estudiantes van a hacer de diferente forma el dictamen de opinión pericial, así hayan estudiado los 30. Y me ha pasado, ellos me pasan el dictamen de opinión pericial y yo les digo, pero si todos estudian en el mismo salón, se supone que todos deberían hacerlo de la misma forma. No. Y ahí es donde uno entra a corroborar que cuando le pasan a uno el dictamen de opinión pericial, cuáles son las falencias que tienen ellos al momento de hacer un dictamen, ¿sí? ¿Para qué sirve ese dictamen? ¿Con qué fin se hace? ¿Cuál es el tema de la acreditación de ese dictamen? Todo eso, ¿sí? Y uno ya evidencia cuáles son las falencias de cada uno de los dictámenes de opinión pericial que ellos van a sacar pues, en su carrera profesional. ¿Son policías de policía judicial? Sí, pero obviamente ellos pueden saber mucho de policía judicial, pero de peritaje como tal, no mucho. Entonces uno verifica el informe y dice, no, eso está mal hecho, quítele esto. Pero, profe, no, quítele esto porque es que eso crea duda dentro del informe, ¿sí? Entonces uno ya sabe cuáles son las cosas y ya sabe uno por dónde como abogado se le puede meter al dictamen de opinión pericial y la idea, chicos, es tumbar la credibilidad de ese dictamen de opinión pericial. O sea, el perito de ahí sentado puede ser un cacao, puede ser, mejor dicho, tener doctorado, maestría en policía judicial, llevar 30 años en la institución como tal, como policía judicial, pero si usted sabe la táctica por dónde metérsele y tumbar ese dictamen de opinión pericial y preguntarle las cosas exactas que tiene que preguntar en una audiencia de juicio oral, créame que el dictamen le crea duda al juez como tal y efectivamente el juez va, y usted mismo solicita que se le excluya el dictamen. Y obviamente el fiscal se va a emberracar, pero pues usted hace lo que tiene que hacer como usted, o sea, como defensa. ¿Sí me hago entender? Entonces, el dictamen de opinión pericial ayuda a demostrar que realmente
los elementos materiales de prueba sí sirven como elemento material de prueba para controvertir lo que el fiscal está diciendo en la audiencia. Me refiero a armas de fuego, me refiero a un dictamen de un croquis de un accidente de tránsito, me refiero a una prueba documental donde de pronto hayan plasmado una firma falsa y usted haya incorporado ese elemento material de prueba en una sucesión, por ejemplo. Pues, ¿qué hay que hacer? Solicitarle al perito de grafología que efectivamente haga cotejo de la firma que se realizó, pues entrar a demostrar si esa firma es dubitada o indubitada, ¿sí? O sea, si esa firma es verdadera o es falsa. A eso se refiere el indubitado y el dubitado. ¿Sí, chicos? Entonces, cuando se habla de prueba pericial, nosotros podemos tener todo el tema de las pruebas periciales. O sea, aquí dentro de las pruebas en el artículo 424 se habla sobre grabaciones, se habla de discos, se habla de películas, se habla de mensajes de datos, obviamente de fax, de telefax, de fotografías, de radiografías, todo ese tema de elemento material de prueba, y más cuando se habla de pruebas como tal, pues hay que verificar qué pruebas podemos incorporar y qué no podemos incorporar. Nosotros podemos tener libre albedrío al momento de incorporar cualquier elemento material de prueba. Es importante darle la carga argumentativa y obviamente la credibilidad que se requiere a esa prueba para poderla introducir, descubrir, enunciar, solicitar en la preparatoria y que efectivamente se pueda controvertir en el juicio oral. ¿Sí, niños? Están muy callados ya, no están aburridos. Señora, yo quisiera que te devolvieras a la anterior y nos hicieras una diferencia entre telex, telefax, ¿qué Pues diferencia? telefax es el fax. O sea, el telefax es este. El fax es, ¿ustedes tienen fax en la casa o no? ¿O nunca han tenido fax? Cuando ustedes ya envían un fax. Nunca he visto de hecho ninguno. No, Laura, no puedo creerlo. ¿Nunca has visto un fax? ¿Un telefax? ¿No? Por allá en el SENA habían esas máquinas, ¿no, profe? Pues yo preguntándole como si estuviera ya la profesora. Yo me acuerdo que cuando fui yo al SENA, habían unas máquinas que eran como unas máquinas de escribir, y entonces uno ponía la hoja en la máquina de escribir y Sí, empezaba a escribir, y ya posteriormente eso mismo se enviaba. O exacto. sea, uno como que hacía Es una maquinita el que duplicado para llega y uno. uno mete el documento, no ingresa y mete. Ingresa el documento y le digo yo a Laura, regáleme el código para que le llegue allá. Entonces uno digita el código y le llega. Es una hoja, entonces la hoja del documento. Y el mismo documento que yo te estoy enviando, pues te va a llegar a tu casa. Si estuviéramos, digamos, ahorita de manera virtual, te digo, Laura, regálame el código y pasa. Cuando pasa por la maquinita ya completa, te debe estar llegando al otro lado. ¿Cierto, John? Así funciona. Pues sí, profe, pero eso ya, esa tecnología es irrisoria, o bueno, irrisoria no, sino pues, No, ya no se perdón, utiliza. Ya no sí, se ya no. utiliza. En algunas ocasiones sí, o sea, todavía hay empresas que utilizan el fax y el telefax, pero ahorita con esta tecnología ya nadie utiliza eso. Ahorita ya es todo foto por WhatsApp, súbalo y ya, o por correo electrónico, o sea, hay muchas formas por donde enviar información, ¿sí? Ahorita es mucho más rápido, como tal. El telex, ¿qué es eso? Es otra maquinita que se manejaba tal cual como el fax, el telex o el telefax, pero eso está plasmado en el 424. Ustedes lo pueden revisar y ahí está, Es 424 que del Código de Procedimiento Penal. lo que tiene esa ley es que está desactualizada, porque esos métodos, si fueran hace 30, 20 años, se entendería por qué los ponen ahí. Sin embargo, hoy en día ya no se utilizan por la propia tecnología que se está empleando hoy en día. Eso ya es como pues desactualizado, supremamente desactualizado. Hay otros medios y mecanismos más útiles. Pero es que la norma no la ha actualizado, porque digamos, esto en cuanto a pruebas del 424, no, o sea, sigue tal cual. Ustedes revisan la ley 906 y ahí está, el 424 está igual, ¿no? No lo han cambiado y tampoco han quitado el telefax y fax, o sea, lo tienen como elemento material de prueba. Y puede ser que, digamos, frente a un lavado de activos o frente a algún tipo de conducta punible, llamémoslo de manera general,
puede que se pueda cometer una conducta punible con un fax todavía en esta época. Claro que se puede, ¿sí? Digamos, cuando digamos yo envío esas cartas o esos bocetos de amenazas frente al tema, yo lo puedo enviar vía fax. Y obviamente ahorita casi nadie utiliza eso, pero se puede cometer una conducta, digamos, de extorsión por medio de un fax, ¿sí? Y pues obviamente, ¿qué tiene que hacer el perito? Ir a incautar el fax, ¿sí? A mirar qué código se generó, de dónde lo enviaron, qué tipo de documentos se envió, todo eso. Y así se manejaban antes las extorsiones por fax, ¿sí? En cuanto a los secuestros y todo eso. O debajo del apartamento de la casa le dejaban a uno el sobretón. O el, ¿cómo se llama eso? Cuando uno fallece, ¿qué es lo que le entregan a uno? No me acuerdo. Coronas. No, aparte de las coronas, que El trae como una certificado crucecita. de... No, Ah, no, que no trae sé. como una crucecita. Eso quiere decir que lo van a matar a uno. Pero Eso no me se acuerdo en llama este. la... No, lo que tiene flores. El Las vaino coronas redondo que... fúnebres. El vaino redondo. Es que no recuerdo, sí, ya sé lo que dice la bro. Sí, eso se lo enviaban a uno cuando uno estaba defendiendo a alguien y me decía, tome, deje joder, deje investigar y tome, le mandaban a uno ese recordatorio, no, ay, tan lindo. Sí, Me mandaron flores. Ay, no. sí, ya saben, me van a matar si sigo investigando. Pero ese es el trabajo de uno, ¿sí? En cuanto a prueba de inspección, pues la prueba de inspección es la que se realiza en el lugar de los hechos, digamos, cuando el juez como tal necesita ir a verificar en el lugar de los hechos, el mismo juez va al lugar de los hechos. En esta época sí va. Digamos, en el caso Colmenares, el juez mismo fue el que decretó la inspección al lugar y el mismo juez se desplazó hasta allá, fue hasta el caño, se puso la bota, se fue en tenis, no mentira, se fue en botas, bajó hasta el caño, verificó y él mismo hizo la inspección judicial de qué fue lo que había pasado en ese lugar, como tal, si efectivamente habían matado a este chico o no. Entonces, eso se toma como una inspección judicial. ¿Quién lo puede solicitar? ¿La defensa lo puede solicitar? Claro que lo puede solicitar. ¿La fiscalía lo puede solicitar? Sí, lo puede solicitar. ¿Y el mismo juez de conocimiento lo puede solicitar? No, porque recuerden que el juez de conocimiento no puede decretar pruebas de oficio. ¿Listo? Si lo decreta el fiscal, si lo solicita el fiscal, el Ministerio Público y la defensa, se puede hacer. ¿Listo? Pues obviamente de manera adecuada y ya. Y se solicita y el mismo juez como tal lo realiza. Cuando se habla de pruebas de referencia, pues se encuentran en el 437, pero este tema de pruebas de referencia lo voy a tocar nuevamente en el juicio oral y prácticamente el artículo 381 y el 437 de la ley 906 habla de que el juez como tal no puede decretar prueba, no puede condenar con pruebas de referencia, ¿sí? ¿Qué es una prueba de referencia? Las pruebas de referencia son pruebas testimoniales, pero que no fueron prueba directa, o sea, que la persona no estuvo directamente en el lugar de los hechos, sino es un testigo que, digamos, en un caso de violencia intrafamiliar, yo le pegué a John porque nos agredimos, nos peleamos, y yo salgo de la casa y voy y le cuento a mi mamá. Entonces mi mamá, no, mire que John me pegó, mire cómo me dejó, no sé qué, acompáñame a medicina legal, entonces voy yo con mi mamá a medicina legal, ¿Quién es mi mamá? ¿Testigo directo? No, ella es una prueba de referencia. O sea, yo fui y le conté a ella, pero ella no estuvo en el lugar de los hechos para evidenciar realmente lo que había sucedido. Entonces, el juez como tal no puede condenar con pruebas de referencia. A eso hace alusión. Son testigos secundarios a los cuales no estuvieron presentes en el lugar de los hechos, pero pues que obviamente sí son testigos dentro del proceso porque en algún momento la víctima fue y contó, fue y dijo, que efectivamente esa persona la había agredido, que la había lesionado, obviamente en su humanidad y que efectivamente pues la habían como tal, la habían agredido y pues se colocó la denuncia como tal, pero la persona que es, o sea, mi mamá, o sea, la suegra, no es testigo directo dentro del proceso, entonces es un testigo como tal de referencia. ¿Sí es claro? Listo, profe. Sí, señora. Listo, chicos. Entonces terminamos audiencia preparatoria. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Inquietud? ¿Queja? ¿Reclamo? Profe, un ejemplo de prueba de referencia
En el caso de Sara Sofía podría ser ahorita todo el montón de testigos que mágicamente aparecieron, Sí, claro. que no, Digamos, prueba de referencia, de todo, pero prueba, nada. prueba de referencia puede ser hasta la hermana, porque la hermana no es testigo directo, o sea, ella es testigo directo de la violencia intrafamiliar que sufría Sara Sofía, porque ella misma contaba de cómo la hermana le pegaba a la niña con un cable, por ejemplo. Ella sí es testigo directo de esa violencia que se presentaba, pero ella no es testigo directo de la muerte de Sara Sofía, a menos de que ella haya visto cómo la mataron, haya participado de cómo la mataron y efectivamente haya quedado callada, ¿sí? Pero pues obviamente ahí la van a vincular dentro del proceso porque si vio cómo la mataron, pues ella tenía que haber dicho cómo la habían matado y por qué la habían matado. Pero no es testigo directo del proceso, o sea que en este orden de ideas es testigo de referencia, ¿sí? Entonces nosotros como defensa es mejor simplemente tenerlas en cuenta y mencionarlas dependiendo de la utilidad. Exactamente, sí, porque cuando tú vas a solicitar, efectivamente tú debes hablar de la conducencia, pertinencia, utilidad, admisibilidad. Pero si ese testimonio te va a llevar a algo, pues obviamente lo presentas como si fuera, o sea, testigo normal, pero es de referencia. Pero ya se sabe que el juez no puede condenar con, con testigos de referencia a una persona. La sentencia que les envié de casación de la doctora Marta Patricia Salazar es una sentencia de casación. Si tienen la oportunidad, léansela y ahí les va a hacer y les va a dar más luces sobre la prueba de referencia o testigo de referencia, porque ahí hace alusión también a sus testigos. Y básicamente el 381 del Código de Procedimiento Penal, donde indica que no puede, como tal, el juez condenar con esos testigos de referencia. Ya lo buscamos acá. El 381 dice, conocimiento para condenar. Para condenar se requiere el delito más allá de toda duda razonable acerca del delito y de la responsabilidad penal del acusado fundado en las pruebas debatidas en el juicio. La sentencia condenatoria no podrá fundamentarse exclusivamente en pruebas de referencia, ¿sí? Como tal, o sea, él no puede condenar como tal con pruebas de referencia. Y pues obviamente al momento de condenar, el juez tiene que hacer una valoración de esa prueba y efectivamente buscar la responsabilidad del acusado. Si efectivamente pues es una sentencia de carácter condenatoria o efectivamente es una sentencia de carácter absolutoria. ¿Sí, niños? Sí, señora. Bueno, profe. Bueno, John, entonces que tengan una linda Semana Santa. Espero que disfruten su Semana Santa. Cuídense mucho porque el COVID todavía está por ahí. Y ya. Por ahí había un mensaje de que volvíamos en, o sea, materia presencial el 5 de abril. ¿Vieron la publicidad que se le dio a eso? No, señora. Sí, por ahí estaban enviando un comunicado que decía que volvíamos el 5 de abril a presencialidad, pero la verdad no creo. Porque a mí no Y me menos después del tercer pico que se supone que viene o que está llegando o que ya llegó. pues por el tema de que ahorita es que está en Semana Santa, claro que todo es terronera, ¿no? Pero de todas formas, cuídense mucho porque uno no sabe. Profe, ¿dónde está el comunicado? No, yo no sé dónde lo habrán